Hoy estoy acá, estoy feliz con mi familia, era lo que deseaba, jugar otra vez en Central, estar otra vez en el Gigante. Comunica con enorme felicidad la restitución de otro nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Bienvenida. El escándalo por las valijas sin control sigue escalando, incomoda mucho al gobierno, que en un momento intentó tapar todo, ahora hace silencio, pero la justicia investiga, ¿no?, la posibilidad de un contrabando de mínima. Ese equipaje venía de Estados Unidos. En Estados Unidos te controlan todo, no hay ninguna irregularidad. O sea, buscar una irregularidad es un disparate. Él se ha juntado con mujeres, con hombres futbolistas, chicas, y no estaba Jimé muchas veces, y ellos bancan esa relación de que él es efusivo. La verdad que estábamos una semana juntos, una semana separados, una noche juntos. ¿Hace cuánto más o menos están separados? No, vamos y venimos todo el tiempo, hace un rato largo. Imagínate que en 18 años no te separás de un día para el otro. Yo creo que está enamorado. Sí. Te quiero decir una cosa. Yo te digo la verdad. Es por ahí. Yo te digo la verdad. No está bien plantearlo en estos términos porque se supone que le enseñamos a las nuevas generaciones que el destrato no busca la atención del otro. Pero me suena muy al colegio. Porque no... Si duele no es amor. Claro. Bien, Berco. Está muy bien. Ángela, ¿no? Soy realidades. Porque fue por Fátima, por Yuyito. Yo soy como la novia judía ideal. Hoy va a ser muy desordenado, con muchos errores seguramente y con muchas cosas por mejorar. Y después lo vamos a ir haciendo en duplex con otros streamings y probablemente en algún canal de aire. Pero bueno, eso queda para más adelante hasta que podamos pulir bien el pequeño bloque, que va a ser simplemente un ratito para charlar con ustedes. Hablé con Toto Caputo, vamos a hablar abiertamente. Hablé con Toto Caputo casi una hora. La vamos a pasar para el orto, va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los 1000 puntos, el dólar se va a ir para arriba. Usted dice que esto es una operación. Bueno, obvio que es una operación. O sea, lo único que les importa es a cualquier precio hacer daño, hacerle creer cosas a la gente para generar inestabilidad. Y eso, toman los textuales de su posición de Fantino, que son los más trágicos. Yo a Alejandro le dije exactamente lo opuesto a lo que se dice acá. Mi vida, mi carrera se mueve por esto, por las pasiones, por el amor, me manejo de esta manera y creo que mi vuelta es solo por el amor que le tengo a este club. Resultando aprobado en general y en particular, el expediente CD 625 se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora. ¿Saben qué? Vamos a vetar. ¿Saben qué? Vamos a vetar. Yo la mayoría de los famosos que conozco no sé si son felices, la verdad. Me parece que ninguno es feliz. Para mí feliz es la gente que yo vuelvo a mi casa y los veo, mis amigos, mi familia, gente que de verdad la veo que son felices posta. ¿Qué rico? ¿Te haces huevo revuelto? Sí. Mirá vos, ¿con palta? Sí. ¿Proteínas? Sí. ¿Son buenas para pelea? Sí, no sé si son buenas para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra. ¡Di María! Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. No se asusten, en un rato va a estar Romina Mangel con ustedes. Me voy a presentar, yo soy Mario Romero, compañero de vida de Sandra, papá de Juan Pablo y Damián, orgulloso abuelo de 3 hermosas nietas. Soy trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria hace 45 años. Hoy cumplo el rol de secretario general del gremio de los trabajadores del INTA-PINTA y estoy con ustedes para contarles qué es lo que estamos viviendo en el INTA. Primero contarle qué es el INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, creado en el año 1956 para desarrollar tecnologías y transferir tecnologías a los productores agropecuarios, mejorar la calidad de vida
de las familias rurales, de los productores y generar divisas para que mejoremos la economía de nuestro país. Hasta el día lunes, el INTA era un organismo descentralizado del Estado Nacional que contaba con una fuente de financiamiento, que tenía un consejo directivo que era el control social de todo lo que se hacía en el INTA. Ese control social lo ejercían las entidades de los productores, la academia y 3 miembros del Poder Ejecutivo Nacional. A lo largo de casi 69 años de vida, el INTA le ha dado muchos logros al país, ha generado mucha tecnología para mejorar la calidad de vida de los productores y las productoras, y a partir del día martes 8, donde se generó el decreto 462 del Poder Ejecutivo Nacional, se cambió la realidad de este organismo. El Poder Ejecutivo Nacional le sacó la autarquía al INTA, le sacó el control social y decidió que el INTA lo maneje una sola persona. El presidente del INTA, que fue designado también por un decreto el día 9, el ingeniero Bronsovich va a estar al frente del organismo. Quienes conocemos la trayectoria de Bronsovich, porque ya venía siendo el presidente del INTA, estamos muy preocupados. Un presidente que no conoce el INTA, que no conoce el país y que cuando los periodistas le preguntan qué hace el INTA y para qué está el INTA, los insulta y los manda a trabajar, como ocurrió en la última Expo Agro. Es muy peligroso darle el poder absoluto, como dice el refrán, a un gorila con una navaja es muy peligroso darle el poder absoluto. Entendemos que podemos revertir esta situación. Estamos ante el peligro de que el INTA cierre 300 unidades de extensión en todo el país. Las agencias de extensión rural son las que están en el contacto con el productor en el territorio. Son los que transfieren la tecnología que se genera en los laboratorios, en los campos experimentales. Así que entendemos que tenemos que darle un cierre total a esto. Estamos caminando un camino con diferentes organismos del Estado, gremios del Estado, en la calle, en la justicia. Estamos presentando un amparo en el día de mañana y, por cierto, esto lo vamos a trabajar con los gobernadores, con los diputados y los senadores. Hay muchos gobernadores de la provincia que han dicho que el INTA es fundamental para sus provincias. Es ahora que le digan a sus diputados y a sus senadores que se sienten en sus bancas, den quórum y terminen con el decreto 462. Gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos. Supongo que no esperaban encontrarme a mí, pero hoy nos toca presentar el programa y agradecemos mucho esta posibilidad. Yo soy Diana Jerusalinsky, trabajé toda mi vida en el CONICET desde que era una simple becaria. Soy investigadora principal en la carrera del investigador científico. El CONICET tiene 2 carreras, una del investigador científico y una del personal de apoyo, que es cubierta por técnicos. En esas 2 carreras nosotros ingresamos, luego de ser becarios, que eso también nos da el CONICET, ser becarios doctorales, hacer nuestros doctorados y luego tener becas postdoctorales. Ingresamos luego de una exhaustiva evaluación por parte de las comisiones asesoras y así llegamos a las carreras y en esas carreras desempeñamos toda nuestra labor científica. En este momento hay alrededor de 11.000 investigadores e investigadoras en el CONICET y unos 2.800, calculo, unos 2.800 técnicos.
En este momento, cada año hay una convocatoria y entonces se hace una exhaustiva evaluación, ingresa una cantidad de gente, luego cuando ingresa esa cantidad de gente, luego va siendo promovida a lo largo de los años en las distintas categorías. Ocurre ahora, por ejemplo, que en la convocatoria que se hizo en el 2022, que los investigadores debieron ingresar el año pasado, había 750 dictámenes favorables y no hubo un solo alta. Ninguno de esos investigadores ingresó al CONICET. En este momento está por salir de la siguiente convocatoria 700 dictámenes favorables de 700 investigadores e investigadoras que fueron aprobados después de esa evaluación tan exhaustiva que se hace y no sabemos qué va a pasar. Es decir, que estamos en una situación de vaciamiento, en principio. Y, por otra parte, en la carrera del personal de apoyo está totalmente frisado, paralizado el ingreso. Esta es la situación y, bueno, en este momento nosotros podemos decir que en las últimas encuestas que se han hecho, si creemos en las encuestas, alrededor del 30% en la banda más joven de los investigadores están desertando de la investigación científica. Por otra parte, quiero recordar que hay una ley vigente hoy en día de financiamiento de la ciencia y de la técnica en el país que se proponía en 5 o 6 años más llegar al 1% del Producto Bruto Interno. Eso, cuando empezó este gobierno, estaba en el 0.34%. Es decir, que en 5 o 6 años podíamos pensar que podíamos llegar a ese 1%. Hoy en día está en el 0.18% del Producto Bruto Interno, lo que nos hace creer que sería imposible llegar a cumplir esa ley. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Emiliana Magnamara, soy trabajadora de Vialidad Nacional hace más de 10 años. Además, cumplo el rol de ser secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. Como les pasaba a mis compañeros acá presentes, esta noche nos gustaría estar acá hablando de vialidad por sus 93 años de historia a lo largo y a lo ancho del país, por la importancia que tiene este organismo y para poder decir lo bien que están hechas nuestras rutas y lo lindo que es transitar y recorrer nuestro país. Pero lamentablemente estamos atravesando una situación muy, muy complicada a partir de la salida del decreto, pero sin embargo, previo a ello, viene llevando adelante un desfinanciamiento muy grande hacia Vialidad Nacional. Para nosotros no fue tanto una sorpresa este decreto porque lamentablemente venimos con un presupuesto prorrogado del 2023, un 70% de su ejecución del presupuesto y además el faltante del impuesto a los combustibles, que es digamos, algo que tiene que ir directamente a Vialidad Nacional para el mantenimiento de las rutas, una asignación específica dentro de ese impuesto que tendría que ir al mantenimiento de las rutas de los argentinos y argentinas y lamentablemente no está llegando porque se está usando para el famoso superávit del que habla el gobierno. Cuando vimos el decreto no encontramos en el detalle que es bien específicamente lo que piensan hacer con Vialidad Nacional. Son muchos años de historia, Vialidad es muy grande a lo largo y a lo ancho del país, tiene a su cargo 42.000 kilómetros de ruta y no hay especificado dentro del decreto qué es lo que se va a hacer o cómo se va a llegar adelante las distintas tareas que cumple el organismo. Hay una parte que hablan de 9.000 kilómetros que serían la parte que sería concesionada, que ya vimos que fracasaron durante el menemismo las concesiones y que hoy vemos que pagan multas las empresas que están desde el año 93, como es Caminos del Río Uruguay. Pero sin embargo, suponiendo que las concesiones funcionaran, no vemos qué se puede llevar adelante con los 30.000 kilómetros. No hay respuesta de qué se va a hacer con los 30.000 kilómetros restantes, que son los que abarcan al país. La verdad es que en más del 90% de la producción va por nuestras rutas nacionales, la conectividad del país está en peligro, la soberanía del país está en peligro, el turismo, la salud. Es muy importante mantener nuestras rutas. Hay 3 veces más accidentes de tránsito
digamos, víctimas por accidentes de tránsito en nuestras rutas que lo que es por la inseguridad, y sin embargo el presupuesto no va donde tiene que ir. Realmente lamentamos mucho esta situación, es muy peligrosa para la sociedad del Estado en que está en nuestras rutas. Así que, bueno, más que nada, comentarles esta situación, el peligro y la importancia de mantener un organismo tan vital como es para nuestro país, y también la importancia de 5.200 familias que trabajan hoy actualmente en Vialidad Nacional y que no se saben cuál va a ser su destino. Lamentamos muchísimo esta realidad, esperamos que haya una salida mejor para los 5.200 trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo para las rutas nacionales y la importancia de ellas para toda la conectividad y soberanía nacional. Bueno, muchísimas gracias a los tres, ni me necesitaron. Yo dije, bueno, estoy acá cerquita para salir al rescate. Hicieron una gran apertura de esta opinión pública. Muchísimas gracias por haber venido. Alejandro Finocchiaro, fuiste ministro de Educación, en este momento diputado. Vamos a ver qué pasa con la candidatura, ahora lo vamos a estar charlando en un ratito. Pero quiero preguntarte qué te pasa cuando los escuchás, ¿no? Cuando escuchás Vialidad, cuando escuchás el INTA, cuando escuchás CONICET, cuando desde la banca tienen que decidir respecto de la salud pública, Garrahan, financiamiento universitario, cuando ves el costo que tiene el equilibrio fiscal que acompaña, ¿no? El PRO, desde tu banca vos acompañás al gobierno de Javier Milei y lo ves en las caras, qué sé yo, no sé, contándotelo así. Bueno, a ver, en primer lugar, un legislador, como cualquier funcionario público, tiene que actuar de acuerdo a sus convicciones y con responsabilidad. Yo creo que nosotros en diciembre del 2003, Argentina tocó el fondo más bajo de la crisis, ¿no es cierto? Y claramente hay que revisar el Estado. El Estado es algo que crece, se crean organismos que a veces responden a necesidades concretas en un momento dado. Muchas veces esos organismos se desvirtúan en su función, crecen mucho más de lo que tienen que crecer, o las necesidades por las que nacieron ya no son tantas, o hay que readecuarlos a los tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso del INTA no lo conozco como para poder dar una opinión, pero, por ejemplo, vos tenés el CONICET, ¿no es cierto? Que por supuesto es un organismo que es necesario en todo país. Ahora, vos fíjate, en nuestro país, el 70% Chicos, estoy de la escuchando investigación un montón, perdón, Sí, perdóname. pasa por las universidades, ¿sí? Y después hay otra cosa que es muy importante, y que, o dos cosas que son. Primero, hay que meter más rectores en la conducción del CONICET, porque los rectores, digamos, son gente que está acostumbrada a manejar, a administrar. Y en segundo lugar, que es muy importante, tanto en Estados Unidos como en China, ¿sí?, cuando el Estado subsidia y financia investigación, subsidia y financia líneas de investigaciones que al Estado le interesan para su desarrollo económico, social, cultural, industrial, ¿no? No es que cada uno tiene el derecho de ser subsidiado por el Estado para investigar lo que uno quiera. Para eso también existen mecenas privados. Pero Alejandro, acá no se pasó el peine fino, ¿no? Lo que parece es que en la motosierra, que lo venía diciendo el presidente de la Nación ya en campaña, y que, insisto, digamos, desde el PRO lo han acompañado y mucho, porque vos no sabés, digamos, recién decía la doctora del CONICET, investigadora, una de las tres que abría el programa, dice, bueno, acá hay un vaciamiento. Y lo que parece es que esto es como, viste, es directamente amputar, sin pasar el peine fino, sin fijarte si efectivamente hay ñoquis, sin saber cuál es el laburo que se está haciendo en el CONICET, en el INTA, en Vialidad. ¿No te parece que es brutal la manera de encararlo? Te lo pregunto, No, a mí me ver, parece brutal la manera de encararlo. Romina, vos sabés que yo soy muy sincero cuando te Sí, contesto. Que y hablamos hace años y nos conocemos hace mucho tiempo. Sube a tu programa de radio Siempre, y me enfrento sí. con ese equipo de leones que tenés. Sí. A ver, en Argentina el Estado creció de una manera elefantiásica. Sí. Y muchos de esos organismos han perdido, ¿sí?, la esencia para lo que fueron constituidos. Vos fíjate una cosa, te pongo un ejemplo clarísimo. El Inca, ¿sí? Yo en el año 2018, 2019, vi un listado de casi 300 películas, no me acuerdo por el monto, ¿no? Era un monto monumental,
Entre las 300 películas habían juntado 1.088 espectadores. ¿Sí? Bueno, la plata de los argentinos no está para eso. Cuando vos tenés un país potente, emergente, que no tiene pobreza, que no tiene los problemas que tenemos nosotros, a lo mejor vos podés dedicarte a determinadas cosas, pero es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de prioridades. Está bien, pero déjame llevarte. En Argentina no hay dinero. No hay plata. Vos vas al no hay plata. No es un chiste, porque no es un chiste. Pareciera, viste, como que muchas veces han hecho memes con la frase del presidente, no hay plata. Pero no. En Argentina no hay un centavo para nada. Y vos tenés que tocar justamente, no sé si leíste una temporada en el quinto piso. Sí, ¿viste? espectacular. Entonces, resulta que al presidente Alfonsín, que era una buena persona, decía, no, pero presidente, esto cuesta el 0,2 del PBI, esto cuesta el 0,08. Claro, cuando vos sumabas todo eso, terminabas con un déficit fiscal tremendo. ¿Y qué significa déficit fiscal? Pedir dinero. Argentina no puede pedir más dinero, ¿sí? Porque debe. ¿Qué hacemos? Emitimos. Si emitimos, no va a haber ningún problema. Va a haber plata para todo el mundo un mes, hasta que los precios vuelvan a aumentar. Entonces, por una vez, en Argentina se está haciendo esto a fondo, se está revisando el Estado a fondo. Pero ¿no crees que el esfuerzo cae siempre sobre los mismos? Pero déjame preguntarte algo, vos tenés mucho conocimiento en gestión y también, digamos, en lo que tiene que ver con el área educativa. Garrahan, salieron a decir que estaba lleno de ñoquis. ¿Cuánto pasó desde ese momento al día de hoy? No mostraron uno. Yo no creo que los médicos, los residentes, las enfermeras del Garrahan sostengan o avalen la existencia de gente que está ahí sin laburar. ¿Cómo puede ser que al día de hoy el gobierno no pudo mostrar, che, acá están los ñoquis, acá está la cámpora o lo que fuese, que se refugian supuestamente, digamos, en los distintos organismos creando este estado elefantiásico del que vos hablabas? Mira, de nuevo, ¿dónde están? Yo no conozco en profundidad la problemática del Garrahan, pero sí sé que, por ejemplo, está invertida la ecuación entre médicos y enfermeros que tiene que ver con personal administrativo. Pongamos que no hay ñoquis. Pero pongamos que está superpoblada la planta administrativa. Vos acá tenés un tema que es la famosa planta permanente. ¿Viste? ¿Te acordás que el kirchnerismo cada vez que se iba te pasaba miles de personas a las plantas permanentes? Todos los gobiernos aprovecharon. No, el gobierno de Macri no lo hizo. ¿No sumó gente a las plantas permanentes? El gobierno de Macri no. Cuando yo era ministro, para nombrar a alguien en planta permanente tenía que haber fallecido, renunciado, o haber sido sumariado y echado una persona de planta permanente. Cuando yo asumí como ministro, empecé a buscar, por ejemplo... En educación. En educación de la Nación. Sí. Empecé a buscar gente que no estaba. No, está... Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Está en el Congreso en comisión. Le dije al secretario de Administración, llámalo. Me dice, no, me fui en la época de Manzano. Sí, pero en la época de Manzano... fue en el 91 y estamos en el 2018. ¿A dónde estás ahora? ¿Con qué legislador estás trabajando? Bueno, no, en realidad yo estoy en el bloque. ¿Y qué haces en el bloque? ¿Y sabés cuántas veces yo caminaba por los pasillos y le preguntaba, hola, ¿cómo te llamas? Romina Mangel. Escúchame, Romina, ¿qué haces? Mire, ministro, yo hago esto. Perfecto, Romina, te felicito. Bueno, cuando en 5 segundos, en 10 segundos, en un minuto, no te puede decir alguien qué está haciendo... Ahora, ¿qué haces vos con esa planta permanente? Decís, esta persona no viene, llega tarde, no cumple con su trabajo. Lo echás. En cualquier actividad te echan. ¿Sí? Al otro día viene con un amparo de un juez. Pero Alejandro, a la persona, acá lo que parecería ser es que directamente es el INTI, el INTA, el CONICET, el Vialidad... hay que revisar áreas enteras del Ministerio de la Mujer. Igual todo claro, pero, el Estado. Alejandro, perdón, una cosita, porque no sé, como se tatúa algo que se repite, que es falso, que es la distribución de cómo son los trabajadores del Garrahan. Es falso que esa ecuación... Yo dije que no lo sabía en profundidad. Sí, lo quiero aclarar. Porque se menciona como personal administrativo a todo el personal no médico. Todo el personal no médico no es administrativo. Un enfermero es no médico. La ecuación de ¿Cuál es el personal? La ecuación de distribución de roles está en sintonía con lo que tiene cualquier... Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es el personal que no es ni enfermero, ni médico, que no es administrativo? Enfermeros, por ejemplo.
Limpieza, por ejemplo. Limpieza, por ejemplo. Lo primero que vos tenés que hacer es evaluar si te conviene que la limpieza la hagan personas que vos contratás o contratar una empresa de limpieza que seguramente es más rápida, más eficiente y te cobra Pero no un se canon. hizo eso, se desfinanció, Alejandro. No, bueno, a ver, no es que pero no se desfinancia por maldad, se desfinancia porque no hay plata. Entonces, cuando no hay plata, vos tenés que sacar plata. Igual ¿Y dónde la sacás la plata? Ahí quería ir porque me resulta... También recién dijiste que cuando hay déficit se salda con deuda, el país no tiene déficit, se tomaron 20.000 palos con el FMI, por lo cual se sigue tomando deuda aunque no haya déficit. Pero la pregunta también es... Perdón, para tratar de equilibrar lo que le habían dejado a este gobierno, ¿sí? Pero vos fijate que nosotros lo que necesitamos es la posibilidad de inversiones privadas y de crédito privado. Esa lógica de que el Estado se encarga de todo y que vos tenés organismos, ¿sí?, que gastan el 95% en salarios. Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cuando yo asumí, el 97% del presupuesto se gastaba en salarios. Entonces, no puede ser eficiente un sistema así. No puede ser eficiente nunca porque no cumplís nunca con tu cometido. O sea, el cometido es pagar los sueldos de la gente que trabaja. A ver, lo que te voy a preguntar es, porque estamos todos de acuerdo que guita no va, digamos, que las cuentas no cierran. Estamos todos de acuerdo. Eso es el cuánto, pero también hay una pregunta que es el qué. Que es el qué hace uno con lo que tiene. ¿Dónde elige ponerlo? Porque... O sacarlo, ¿no? En este caso. Claro, yo lo que veo es que a la hora, por ejemplo, del financiamiento se decidió subir ganancias. Dicen bajar impuestos, y los impuestos que afectan directamente a las personas que laburan, que son IVA y ganancia principalmente, IVA a todos, ganancias a lo que ganan más, uno lo mantuvieron, el otro lo subieron. Y los que bajaron son bienes personales. O sea, cuando baja impuestos, donde lo aplauden al presidente es en la bolsa de comercio. Mira, bienes personales, inclusive se había considerado sacarlo en el gobierno de Mauricio. Sí. Porque es un impuesto que prácticamente recauda muy poco. Es muy poco de la recaudación, bienes personales. Es que afecta, por ejemplo, un productor agropecuario paga bienes personales por un tractor. Un tractor que ustedes saben vale millones y millones, ¿no es cierto? Y es ridículo que alguien tiene 4 tractores, trabaja la tierra y pague bienes personales. Si ese mismo productor posiblemente tenga 3 o 4 vehículos todoterreno, que no los usa para andar en la ciudad, digamos, paseando. Sí. Los usa porque carga fardos, porque, es más, lo compra y a los 4 meses está todo abollado eso, porque trabaja en el campo. Paga bienes personales sobre eso. Es ridículo. Pero Alejandro, yo te quiero preguntar lo siguiente respecto de lo que te decía Nico, ¿no? Que vos tenés que elegir sobre qué. En el momento donde estás sentado en tu banca, del PRO, que está... Los límites están bastante vidriosos, ¿no? Del PRO y de La Libertad Avanza, después te lo voy a preguntar. Todo está vidrioso. Todo está medio vidrioso. Pero esos límites están difíciles. Y en el momento donde te sentás y decís, no voy a votar la prórroga de una moratoria, que los trabajadores, la verdad, no son los que tienen que hacer los aportes, sino quienes no se los hicieron. Esperá, no voy a votar por el aumento de los jubilados, no voy a acompañar la emergencia pediátrica. No. Y estás sentado ahí, porque en el fondo, estás vos sentado tomando una decisión que impacta directamente sobre la vida de un montón de gente. ¿Vos decís hay que salvar al gobierno? O sea, para salvar al gobierno hay que sacrificar todo esto. No, yo no digo que hay que salvar. No te pregunto. No, yo no digo que hay que salvar. Y el gobierno dice que se va que no tiene forma. Yo digo que hay que salvar a la sociedad y al país. Digo que es una cosa diferente. Por supuesto, cuando vos gobernás, gobernar es elegir entre prioridades. Y muchas veces tenés que tomar decisiones que son dolorosas y que te cuestan, ¿sí? Pero yo soy un convencido de que si nosotros no reformulamos la idea del Estado que hay en la Argentina, si nosotros no tomamos prioridades, ¿sí? Hay que ocuparse de la situación de los jubilados, obvio que el gobierno se tiene que ocupar, de las universidades, de la salud. Ahora, la cuestión es que como le dejaron a este gobierno al país, no hay un centavo para hacer todo eso. Entonces, si nosotros no logramos demostrar que Argentina es un país confiable, que por lo menos, no te digo superávit, pero que por lo menos no tiene déficit fiscal, que va a honrar sus compromisos, que el Estado va a desregular para que la gente que quiera trabajar pueda trabajar, ¿sí? Entonces, nosotros no salimos más de esto. ¿Y vos coincidís vos fíjate una cosa.
Vos fíjate una cosa, Romina, que es recontra importante. Recién me hablabas de la moratoria. Sí. ¿Sí? La moratoria es un problema que creó el kirchnerismo cuando dejó entrar 4 millones de personas que no tenían los aportes para jubilarse. ¿Sí? Es un problema que es muy difícil de resolver, y mucho menos en 1 año y medio. Ahora, ¿qué tenía que haberse hecho con esa gente? Con esa gente vos le tenés que crear, como había creado Mauricio en su momento, ¿sí?, una asignación que no es una jubilación, que no entra en la caja de los que sí aportaron. Ahora, las jubilaciones de acá en el futuro, ¿sabés cómo se resuelven? 1, reforma laboral para que empiece a entrar gente en blanco en el sistema. Porque vos por cada pasivo, para que tenga una jubilación digna, necesitas 4 activos. Sí. Argentina tiene 1.7. 2, edad. ¿Sí? Vos hoy, un hombre se jubila a los 65 años y una mujer a los 60. Primero, no entiendo el por qué la diferencia, ¿no? Deberían jubilarse a la misma edad. Segundo, una persona de 65 años hoy es una persona joven, vigorosa, ¿sí? Tercero, todos los regímenes especiales que tenés, que a lo mejor obedecían hace 40 o 50 años a trabajos que en ese momento eran peligrosos, eran difíciles para la salud. Hoy no lo tenés. ¿A qué edad debería ser la jubilación, Alejandro? No, yo no soy un experto en previsional, pero sí sé que hoy una persona de 65 años, ¿sí?, Pues está no es en lo la que era... plenitud de su vida. De hecho, yo soy profesor universitario. Me aterra pensar que me voy a tener que jubilar en menos de 10 años. Porque yo creo que voy a estar en el mejor momento de mi vida como profesor. ¿Entendés? Entonces, y que puedo dar más. Ahora, por supuesto, esto no tiene nada que ver con aquella persona que tiene una discapacidad, con aquella persona que está llegando de otra manera, pero vos tenés regímenes de gente que se jubila a los 50 años. ¿En serio me decís? Yo tengo 57. Yo estoy muy en desacuerdo con todos los regímenes especiales, con la edad, La los aportes, etcétera. Bueno, con todo, pero es más. pero La de pero también privilegio ahí tiene que ver con el modelo de vida. Pará, los diputados, aclaro, no tenemos ningún tipo de jubilación. Sí. Sí. Pero Alejandro, de hecho, hay un modelo. Yo el ¿Qué día que me modelo? jubile me va a convenir jubilarme. ¿Qué modelo de con mi vida jubilación queremos social. si Pasa las que con lo personas que tienen que tenés trabajar hasta los puedes 70 años? ¿Tenés algún margen? ¿Cuánto? ¿9 millones? ¿Cuánto están? No, a ver, mi último sueldo fue 2.982.000 pesos. Te cagaron. No. No, ¿para qué pasó? Porque, a ver, los diputados Alguien se quedó con cobran... plata, Fino, quiero. ¿Qué pasó? Los diputados, estamos hablando en mano, ¿eh? Sí. Que es como Sí, vos. sí, neto. Neto. Los diputados cobran más o menos 3,5 millones. Como en mi caso, mi empleador principal es el Congreso, a mí me descuentan ganancias también por mi trabajo en la universidad. ¿Sí? Pero poner un diputado que no tenga otro ingreso, 3,5 millones. Los que viven a más de 100 kilómetros tienen desarraigo que deben ser alrededor de 800.000 pesos más. Sí. ¿Sí? Eso es lo que cobra un diputado. ¿Pasajes? Los pasajes son parte del salario del diputado. En mi caso, yo percibo los pasajes que prácticamente no uso yo, Romina. Yo he viajado desde que soy diputado 4 o 5 veces. Pero pará, ¿Sabés qué hago con los pasajes? Pero de verdad no es para contar pero pará. ¿Sabés qué hago con los pasajes? Yo los doy. Hace poco me llamó una persona de Tucumán que tenía una señora que tenía que venir a hacer un tratamiento a Buenos Aires. Está Y bien. le doy un pasaje. Está bien, digo, pero no es para contar las costillas, lo que digo es... No, pero me la podés contar. no, digo Ni que tenemos 50... Pero con lo que están asesores. Yo tengo 4. Algunos tienen, bueno... Yo tengo 4. Como Vos. soy... No, vos. Digo, yo tengo 4. Y como soy presidente de la Comisión de Educación, tengo 2 contratos de 300.000 pesos que van de el 1 de marzo al 30 de noviembre, que son los que llevan la comisión, ¿no? Bien, pero decimos, con los sueldos que ganan, no, que estás atado a una jubilación que va a ser, no vivirías de la jubilación, digamos, si el día de mañana tuvieses que hacerlo. Tenés como cierto margen para manejar otro tipo de economía. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, hablamos de lo vidrioso. Hoy, ¿qué te diferencia vos, Alejandro Finocchiaro, del PRO, de un diputado de La Libertad Avanza? ¿Se sientan los dos? Mirá. En lo que vienen votando, en lo que vienen acompañando, en la forma en la que respaldan al gobierno. Es muy interesante lo que decís, ¿no? En este momento, muchos de nosotros estamos empeñados en sacar al país adelante. Cuando vos participás de un espacio político, un partido político, no estás en un 100% de acuerdo con, ¿no? Yo empecé en la UCD de Alzogaray, y no es que estaba porque si estás un 100% de acuerdo con algo, sos un fanático, que yo nunca lo he sido.
Pero, por ejemplo, el presidente es libertario. Sí. ¿Sí? Yo soy un liberal clásico. Sí. Tenemos algunas diferencias con algunas cosas, ¿sí? Ahora, lo que a muchas personas adentro de un espacio político los une en algún momento, posiblemente no los une en 10 años o en 5 años, porque cambian las circunstancias, cambian los contextos. Fíjate vos, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio en el 2015, a nosotros, a la coalición cívica y al radicalismo, al lado alguno de los, nos los unió libertarios, sí. El republicanismo. Sí. En un momento en que Argentina parecía que iba a tomar la senda de Venezuela. ¿Pero lo diferencia algo o no? Eso, ¿los diferencia algo o no? Mirá, a ver... las formas. Posiblemente, o en este momento que estamos tratando de sacar al país adelante, bueno, en este momento hay que apoyar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, nosotros el año pasado, cuando fue el tema de los fondos para la CIDE, no los votamos. Lo único. Es la única votación en todo el año. Sí. La única que votaron. En mi caso sí. Después hubo otros diputados del PRO que votaron otras cosas. Escúchame, Alejandro, o ¿qué te pasa abstuvieron. cuando tenemos ahí el anuncio, Karina Milei anunciando finalmente la alianza en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, zona que conoces mucho y muy bien, anuncia esta alianza? Algunos se enojan, Ritondo se enoja cuando digo que es una adquisición hostil, ¿no? Porque no sé en qué medida pudieron poner alguna condición. Ritondo está llevando una negociación. Sí. ¿Sí? Que te aseguro que además la está llevando hace mucho tiempo ya, ¿sí? Impecablemente. Tratando de beneficiar a todos. Y cuando digo a todos, ¿sabes qué digo? A los bonaerenses, no digo a los que están en esa foto. No, a la los tenés allá. bonaerenses. A ver, ¿la ¿Por tenemos qué? a Karina Milei anunciándolo? Dale, a verla. Quiero agradecer la grandeza que tuvieron cada uno de ellos para dejar los intereses particulares de lado, para unir fuerzas, para ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo. Como todos saben, el kirchnerismo está atrincherado en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahora va a tener un enemigo mucho más fuerte para combatir contra ellos. Y vamos a dar la batalla y le vamos a ganar al kirchnerismo para terminarlo para siempre. Bueno, acá, espera, volveme a la imagen si podés, por favor, de que le voy a preguntar a Finocchiaro de... Yo no estoy viendo. No, ¿dónde está hablando Karina? ¿Dónde está hablando Karina? Perdón porque vos decís, bueno, está haciendo beneficio para todos. Mira esto, Yo dije Alejandro. que Ritondo que está haciendo un gran laburo. Una Pero gran hablamos hace negociación. una vida nosotros dos. Te pregunto esto. Vos la ves a Karina y acá ves La Libertad Avanza, Violeta, La Paloma y Violeta. No veo o sea, no hay un amarillo, pero ni de casualidad el pelo Tampoco de Karina. hay una paloma igual, eso me parece. Me parece que es más bien un halcón. Bueno, un halcón, qué sé yo, no ve, pero digo, el amarillo es el pelo de Karina, no hay nada más amarillo. Creo que la última vez que una boleta fue amarilla, creo que fue en el 2013. Sí. Después no fue nunca más amarilla. Está bien, pero acá se ¿Sí? supone que hay En una la ciudad de alianza. Buenos Aires, en y mayo se fue pintó. amarilla. Ahora, sí. Ahora, pero si no, tenés que ir al 2013. Ahora, yo tengo una pregunta, Romina. Yo tengo convicciones, yo soy liberal y nunca me he movido de mis convicciones, ¿no es cierto? Muchas veces a los políticos nos dicen que actuamos por propia conveniencia. Sí. Y que nos peleamos por cosas muy chiquititas, ¿sí? Cuando el país está en un estado desesperante como está ahora, ¿sí? La verdad que a mí me parecería realmente de una miserabilidad y de una pequeñez tremenda que yo no podría explicarle ni a mis hijos ni a mis nietos el día que los tenga, que no hicimos una alianza por un color. No, en serio te digo, me parece miserable. Pero no es el... Digamos, es la preeminencia que tiene claramente La Libertad Avanza por sobre el PRO en esta alianza. Recién Nicolás dijo, y con acierto, que yo solamente lo de los fondos de la CIDE no he votado. Y es verdad, ¿sí? Todos mis votos fueron absolutamente convencidos. Todos mis votos fueron con la más íntima convicción, ¿sí? Y lo hago porque creo, estoy convencido, y es mi opinión, que
todo este sufrimiento de los argentinos, una vez tiene que servir para algo. Porque desde que yo soy chiquito, yo tenía 7 años y fue el Rodrigazo. ¿Sí? No. Después vino la época de Martínez de Oz, que mi viejo perdió el laburo y nos tuvimos que ir a vivir en una casa que no tenía baño y yo estudié en una escuela de chapa y madera. Después vino Sigó, después vino la decepción de Alfonsín en el 89, después vino el 2001 y nunca sirvió para nada. Entonces yo creo que esta vez se está yendo a fondo y que va a servir. Y te voy a decir otra cosa, ¿qué? Romina, hay que empezar a privatizar, hay que empezar a sacarnos de encima todas las empresas, ¿sí? Que le hacen gastar a los argentinos un montón de cosas, muchas de las cuales yacimientos carboníferos Río Turbio. Hace 30 años nos sacan una piedra de carbón. ¿Sabe para qué sirvió? Para darle trabajo a Aníbal Fernández cuando se quedó sin trabajo. Entonces, basta. El Estado tiene que tener el tamaño para ser eficiente y poder ser solventado con el menor costo para los argentinos. Pero Alejandro, yo te escucho y por un lado decís, no hay que ser miserable, no hay que ser egoísta, tenemos que sacar al país de donde está. No hay que pensar en las pequeñas cosas, digo. Ahora, Karina Milei se sentó ahí a decir que esta alianza lo que busca es terminar definitivamente con el kirchnerismo. Entonces vos decís, bueno... Ella lo expresó de esa manera, yo te lo expreso de otra. Pero hay que terminar. ¿Con qué? Y arrasar y pulverizar al populismo, ¿sí?, que nos llevó hasta este lugar. Y vos sabés, si me conocés, Romina, que yo no hablo de personas. Pero sea kirchnerismo, axelcismo, la unión de todos juntos ahora, que no me acuerdo cómo se llama, todo. Es el populismo, son las políticas populistas, son las que te hacen creer que sos millonario durante 3 o 4 o 5 años para que después tenga que venir alguien a hacer lo que está haciendo el actual presidente. Son los que te quieren pobre, porque si sos pobre dependés de ellos. Y te quieren bruto e ignorante, pues sos bruto e ignorante, no sabés que tenés derecho que podés reclamar. Y con esta alianza le pueden ganar al populismo, llámese Axel, Cristina, Máximo, Massa, le van a ganar. Le vamos a ganar, pero no nosotros. Nosotros somos una anécdota en la vida política argentina. ¿Sabés quién le va a ganar? La gente. La gente le va a ganar. La gente le va a mostrar en octubre que no quiere vivir más como ha vivido los últimos 20 años. Alejandro, ¿le va a alcanzar al gobierno? El engaño. Perdón, no. Sí, no. Discúlpame. No, si le va a alcanzar al gobierno para ganar las elecciones solamente con haber bajado la inflación. Mirá, yo creo que la gente, como cree que esta vez el sacrificio va a valer la pena, va a apoyar. Estoy absolutamente convencido. Aunque no llegue a fin de mes. Y te voy a decir una cosa, Yo no me muevo en Recoleta. O sea, yo camino el conurbano, especialmente La Matanza. Y en lugares donde nunca lo hubiese pensado, hay un apoyo muy grande a lo que se está haciendo. Y te voy a decir una cosa. En La Matanza, que la conozco bien, va a ser la peor elección de Espinosa y va a ser la mejor elección nuestra. ¿Vas como candidato? En La Matanza no creo. No crees. No, digo, era muy apetecible la tercera mientras Cristina Kirchner decía que iba a jugar ahí. Yo fui candidato a intendente de La Matanza en el año 2019 porque creí que valía la pena hacerlo. Y vos fijate, a mí ese año yo era ministro y me hubiese convenido de candidato a diputado. Sí. Y yo sabía que tenía altas chances de no ganar La Matanza, pero fui a dar esa pelea porque yo doy las peleas porque estoy convencido cuando las doy. Perdí y me fui al llano. Decís que la provincia la ganan. La provincia de Buenos Aires la va a ganar la gente. No la va a ganar ni Montenegro, ni Santilli, ni Ritondo, ni Karina, ni Pareja, ni Martín Menem. La va a ganar la gente. La gente que está recontra cansada de que le tomen el pelo. ¿Sí? Y con Alberto Fernández llegamos a lo más bajo de la decadencia argentina. Alejandro Finocchiaro, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Lo candidato no quedó tan claro. Dijiste, sí, no puede ser. Yo puedo, no puedo ser candidato. Ahora empezamos, los nombres no importan, los hombres no importan. Para, de nuevo, te demostré que yo en el 2019 me era más fácil ser diputado y terminé siendo candidato, perdí y me fui al llano. Mándame un mensajito, contame algo. Que Alejandro Finocchiaro, sea o no sea candidato, es muy pequeño para lo que estamos discutiendo. Yo desde el llano puedo hacer lo mismo. Mirá, yo empecé a hacer política o involucrarme cuando tenía 15 años en el 83. ¿Sabés cuándo fue mi primer cargo público? En el 2012, con Mauricio Macri.
casi 30 años después que empecé. Muy bien. Así que imagínate. Muy bien. Así que imagínate. Pero eso tiene una connotación positiva. Pero Porque por hay que supuesto. arrancar y estar, ¿no? No, lo que te quiero decir es que yo desde el llano voy a seguir peleando por mis convicciones, donde esté. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nicolás Fiorentino. Cuando vemos lo que pasó la semana pasada entre la economía y lo que fue sobre todo la sesión en el Senado de la Nación, podríamos hablar, me parece que con un bajo margen de error, de probablemente la peor semana del gobierno de Javier Milei en términos políticos y en términos económicos. Y lo que se verificó en el Senado es, podríamos hablar de impericia política. Básicamente la chocaron. La chocaron porque tenían un montón de aliados, sigue teniendo el gobierno un montón de aliados, pero que en el Senado se comió una paliza brutal, perdió las 6 leyes que impulsaba la oposición, todas con 2/3, algunas hasta con los votos totales del recinto, hasta con votos del PRO. Hubo senadores y senadoras del PRO que votaron, por ejemplo, la ley jubilatoria. ¿Qué va a hacer el PRO cuando llegue a la Cámara de Diputados? Le podríamos haber preguntado a Finocchiaro, mira, no me di cuenta. La cuestión es que lo que empieza a mostrarse también ¿es el gobierno un mal pagador en términos políticos de sus aliados? Bueno, con los gobernadores sí, trajimos algunas fotitos para ir analizando algunos casos. A ver, gente enojada, gente enojada. Este es el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Tiene 3 diputados, Gustavo Sáenz, en la Cámara de Diputados, justamente. Que, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo que bancar el veto a las jubilaciones, ¿te acordás? Y el veto a la ley universitaria, se abstuvieron los diputados de Gustavo Sáenz. Fueron abstenciones claves para que esos vetos se puedan sostener. Ahora, la principal referenta de Gustavo Sáenz en la Cámara de Diputados, que es la diputada Pamela Caletti, ya le puso el gancho, ya firmó el dictamen a la ley universitaria y dijo esta semana que cuando vuelva el veto, o sea, cuando el presidente vete la ley jubilatoria que ya aprobó el Senado y llegue a la Cámara de Diputados, que ella ahora va a votar a favor, que no se va a volver a abstener. ¿Qué pasó con Gustavo Sáenz? Bueno, Gustavo Sáenz fue un aliado clave para el gobierno en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hizo el gobierno? Le armó una lista propia en su provincia, le ganó la capital de Salta, y aunque de 12 departamentos que había en la elección, la Libertad Avanza ganó uno solo, es verdad, ganó lo más importante, ganó la capital, nosotros lo contamos acá. Me decía alguien que trabaja en el gobierno, me decía, le fuimos a gritar el gol en la cara. Instalamos en todos los medios que lo habíamos bailado y ganamos una de 12. Bueno, empieza a revertirse esa secuencia. Hay uno más fresco que es Gustavo Valdés, es el gobernador de Corrientes. Acá se dio una cosa que fue espectacular en términos de negociación. Tiene elecciones ahora Corrientes, se elige gobernador. Me contaron que Valdés tenía tantas ganas de hacer un acuerdo con la Libertad Avanza que, escuchá esto, Romy, le ofreció al gobierno nacional, tiene que renovar 2 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Cámara de Diputados de la Nación. Le dijo, te doy los 2 a vos. Las 2 bancas, 2 libertarios, pero no me armes una lista, no me pongas un candidato a gobernador. Empezó a negociar, sobre todo con los Menem, veíamos a Martín Menem, Lule Menem, que son los negociadores de Karina Milei, y le dijeron, ¿sabés qué? 2 diputados nacionales, pero también 3 legisladores provinciales. Y dijo, bueno, 3 legisladores provinciales. ¿Qué es 3 legisladores provinciales? Te doy 3 legisladores. Bueno, ¿sabés qué? Vamos a encabezar la lista también. Hasta que Valdés básicamente se hinchó las bolas, si me permiten el tecnicismo, y dijo, ¿sabés qué? No. Y la Libertad Avanza va con una lista aparte. Atención con los votos de Corrientes también cuando se empiece a discutir esto. Bueno, el senador... Toda esta gente queda muy lastimada, digamos, ¿no? Es que sí. Bueno. En términos políticos, alguna... Sí. Bueno, caso extraordinario. Alguien que se incineró por este gobierno directamente, Camagüey Espínola. Dijeron, bueno, ya que vamos a presentar candidato a gobernador de Corrientes, yo te voté todo, me prendí fuego, me expulsaron del partido, del PJ, déjame ser el candidato a gobernador. No, le dijeron, vos no vas a ser el candidato a gobernador, así que por lo pronto ya cuando se votó la ley jubilatoria la semana pasada en el Senado, Camagüey Espínola la votó a favor, así que ya se la empezó a devolver de a poquito. Martín Arjol, por ahí un desconocido para ustedes, es un diputado de la provincia de Misiones, es uno de los, ¿se acuerdan de los radicales con peluca? ¿De los 5? ¿Era uno de los héroes? Los 5 radicales que rompieron con su bloque, que habían votado a favor de la ley universitaria de las jubilaciones y después votaron a favor del veto a esas leyes. Una cosa extraordinaria. ¿No fue el asado de los héroes? ¿No era exacto, uno de los 87 héroes de Olivos le dijo, che,
Otro más que expulsaron del partido. Expulsan del partido gente que vota con el gobierno. Le dijo, che, mínimo ayúdame a sostener mi banca a la Cámara de Diputados. Y no te lo puedo garantizar. ¿Pero cómo no me lo puedes garantizar? Garantizame la subsistencia política. Había sido candidato a gobernador de Misiones. Dijeron, no. ¿Y qué hizo Arjol? Dijo, bueno, como no me garantizan la banca, fue y se presentó con una lista propia en su provincia, que hubo elecciones en Misiones, la contamos acá. No le fue para nada bien, pero también terminó rompiendo ahí. Otro caso más de los candidatos de los radicales con peluca, Mariano Campero. A este todavía no lo traicionaron, pero están ahí. Está pidiendo que lo pongan en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en su provincia, que es Tucumán. Spoiler, no se lo van a dar. Después si se lo dan, corten esto y dicen, che, dijiste que no se lo van a dar, pero no se lo van a dar. Y por último, tenemos una foto un poco más grande que tiene que ver con los gobernadores. Los gobernadores han sido uno de los sostenes, de los bastiones principales de la gobernabilidad del gobierno. ¿Hicieron todo lo posible? Sí, ¿no? Todo lo posible. Se fumaron. Que le saquen la obra pública, que le saquen el mantenimiento de las rutas, que les devuelvan, bueno, un montón de cuestiones de financiamiento, que la caída de la recaudación brutal les impacte en sus propias recaudaciones, porque las provincias viven de lo que recauda en la nación. Le pidieron al gobierno, intentaron negociar de todas las formas posibles. 2 cosas nada más. Le dijeron coparticipar los ATN, los aportes del Tesoro de la Nación, y coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, que son 2 cosas que además no deberían afectar al superávit porque tienen asignación específica. Dijeron, no, 0,11% del PBI. Ese es el impacto fiscal. Nada. No. Fueron al Senado y le dieron, fueron parte central de la paliza que se comió el gobierno. Yo creo que el gobierno va a empezar a negociar ahora con los gobernadores para que no pongan sus votos cuando se traten los vetos en la Cámara de Diputados, pero será algo para más adelante para ver. El viaje frustrado por la presunta neblina el 9 de julio también tuvo que ver con que no iba tenían Jaldo que no podía irse a otro lado porque ella estaba en Tucumán y no iba nadie más. Sí. O sea que se le empiezan a cobrar El vaciamiento. Esto de mal pagador. Villarroel con neblina y todo llegó. Ya vamos a estar hablando un ratito de Victoria Villarroel. Fin de semana agitadísimo para la vicepresidenta de la Nación. Está con nosotros Sandra Broncina. ¿Qué decimos? ¿Libertaria importada de Brasil? ¿Podría ser una manera de definirte? Bueno, vamos. En realidad yo descubrí el movimiento libertario gracias justamente a Milei. Y llegué a la conclusión de que todo empresario que no es prebendario, que no es amigo del rey, los empresarios de verdad, que es a lo que me dedico, en realidad somos naturalmente libertarios. Faltaba encontrar el término, porque llega un momento que tú entiendes que... Pues si todos los que no viven del Estado o hacían negocios con el Estado eran libertarios y no lo sabían. Exactamente. Opa. Esa es una gran descubierta. Ustedes también algún día se van a descubrir libertarios. No, ¿en serio? Un día la vamos a ver, decís. Un día van a terminar llegando a esa conclusión de que el ser humano naturalmente tiene una necesidad de libertad, de encontrar la libertad. La libertad. Y eso yo solo había escuchado del peronismo, que la gente es peronista pero todavía no se dio cuenta. Ahora es una novedad. No, pero... te va a parecer más fácil cuando tú entiendes todo lo que estamos discutiendo acá, por ejemplo, que yo escuché respetuosamente a esas personas que realmente son profesionales con causas nobles y se les respeta y hay que escucharlos. Y entiendes que esas personas no tienen culpa de lo que está pasando, pero tampoco la culpa la tiene el actual gobierno. Eso es resultado de años de irregularidades, de corrupción, de un peso al cual al final pagaron todos los argentinos. Te tornas libertario cuando descubres que la plata no es del Estado, la plata es tuya. Vos estuviste, ¿no? En varios actos libertarios, contaste que estuviste en uno muy importante, que fue el viaje de Milei a Mar-a-Lago, también el frustrado encuentro con Donald Trump, el presidente, por una cuestión de 1 hora, una hora y pico. 20 minutos. De 20 minutos. ¿Y estabas ahí? Sí, estaba ahí. La verdad que es un ambiente que me gusta mucho. ¿Viajás por trabajo? ¿Fuiste...? Viajo bastante por network, por ser empresaria, entonces obviamente que hay ciertos lugares que amplías tus redes y son importantes. Y el mundo libertario es algo que yo creo que el mundo descubrió, porque Milei es el primer presidente liberal libertario electo en el mundo. Entonces ustedes tienen que entender que lo que está pasando en Argentina, que ustedes están observando ese fenómeno, es una novedad no solamente para Argentina, es una novedad para el mundo. Allá en Brasil yo defendía a Bolsonaro, que Bolsonaro tenía un ministro liberal, que es Paulo Guedes, pero no es libertario, es más conservador, es más de las costumbres.
Entonces terminé convirtiéndome más a esa línea de pensamiento y descubriendo eso cuando empecé a ver ese movimiento en Argentina y a estudiar, a leer, a enterarme más del tema. A ver, tenemos el tape ahí que fue del otro día, que fue el lanzamiento. A ver si entendemos de qué se trata. Se supone que se fumó la pipa de la paz dentro del PJ y ahora están todos ahí en el movimiento entendiendo que, como decía Finocchiaro recién, somos todos para ganarle al populismo. Bueno, del otro lado, juntos y revueltos los peronistas. Se presentaban así. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. ¿Qué es esto, Sujarchuk, intendente de Escobar? ¿Qué es esto? Es la fuerza, es la nueva marca con la cual el peronismo se presenta a estas elecciones en una novedad. ¿Cuál es la marca? Fuerza Patria. Fuerza Patria. Es eso que aparecía al final, Fuerza Patria. Exacto. Sí, y son todos. Somos todos. Axel, Cristina, La Cámpora, Massa. Todos. Todos. Ajá. Sí. No bien. Es difícil de entender. Y además... un poco difícil... perdón. Un poco difícil de entender es porque hasta hace 5 minutos estaban rompiendo. Axel iba por su propia línea interna, se discutía si iba a ser Máximo, no se sabía qué pasaba con Cristina Kirchner. No es que digo, me cuesta entender que de repente hayan solucionado todo y entiendan que van con esa marca. No, sí, es un poco difícil de entender. Bueno, yo te ayudo. Dale, te ayudo. En principio hubo enormes tensiones dentro de nuestra fuerza política que tienen que ver con agenda electoral. Hay una novedad en el calendario electoral de los argentinos, principalmente los bonaerenses, que por primera vez se vota de manera desdoblada lo que son las categorías provinciales. El 7 de septiembre votamos concejales, los legisladores de nuestros municipios, y senadores o diputados provinciales según la sección electoral. Y en octubre se vota con boleta única, por primera vez, lo que es diputados nacionales. Sí. Esto, en principio, arma otra arquitectura electoral que lo vamos a ver sobre la marcha en 54 o 55 días que votamos. Literalmente, en 8 domingos estás hablando del día de la elección. Sí. No queda nada. 8, bien. Después, que hayamos ido en unidad es una decisión sabia. Pero no es que hicimos el rejunte o la sumisión que acabas de describir. Acá se le cayó la cara a Finocchiaro, ¿no? Porque un evasor de respuesta serial. Un hombre que fue decano de la universidad y que vota en contra del presupuesto universitario, que le preguntan qué pasa con el CONICET y habla que tenía una empleada que estaba en... La verdad... Bueno, pero dice, en resumen no hay plata. En resumen no hay plata. No, lo mismo que te podría decir hay plata. Hay plata para la CIDE, hay plata para el fondo. Lo que no hay plata es para los jubilados que no ganan, no hay plata para los trabajadores, pero además no hay plata para la industria. Argentina tiene el récord de caída industrial. Entonces, hoy por hoy es muy importante que tengamos diputados, en nuestro caso que elegimos diputados y no senadores, y en todo el país diputados y senadores, que pongan un freno porque se la pasan hablando de republicanismo y el presidente gobierna por DNU, tiene récord de vetos de leyes
y desoye los intereses de los argentinos, que tiene que ver con sostener la industria, sostener el trabajo. De verdad, que un ex ministro de Educación hable de ñoquis en el CONICET es gravísimo, pero además es gravísimo para una Argentina en futuro. En definitiva, hablamos de modelo país, un país sin educación, sin industria, sin trabajadores, sin la posibilidad de investigadores. Bueno, es un país muy distinto al que nosotros, los que integramos Fuerza Patria, queremos. Ariel, Fuerza Patria, hasta hace 5 minutos, la gran mayoría de los que integran esa marca de la cual vos hablas, los argentinos le dijeron que no. La gran mayoría de los argentinos dijo que no, porque venían de un gobierno que terminó con una inflación imposible, con un presidente, bueno, que hoy estamos viendo que además está procesado por la causa seguros, además de las cuestiones de género muy graves con su entonces pareja, el aliado del feminismo. Digo, terminaron prácticamente con repugnancia respecto de lo que pasó. No, mira, Romina, esa es una subjetividad que es mía, me veo. Es mía, sí, es bueno, mía. pero no mía. Además, te recuerdo que Sergio Massa estuvo a menos de 3 puntos de ganar en primera vuelta. Axel Kicillof ganó con una amplia mayoría. Entonces, somos mayoría los intendentes de los que fuimos con el Frente Unión por la Patria. Una outsider de la política, del aparato del vos me hablas peronismo. de la subjetividad de lo que sentís y yo te hablo de la objetividad del resultado electoral. Sí. La mayoría de los intendentes pertenecemos a esta fuerza política. El gobernador pertenece a esta fuerza política con todas las dificultades y con muchos errores de los cuales adhiero, y creo además, y lo dije muchas veces, que el peronismo tiene que reversionarse a sí mismo, tiene que mirar para futuro, tiene que corregir errores del pasado y esencialmente tiene que vivir un mundo que está cambiando de manera vertiginosa en torno a todo lo que es la revolución digital y representar los nuevos trabajos, los nuevos trabajadores y las nuevas modalidades y todo lo que está pasando. Comparto plenamente. Lo que no significa es que, como toda fuerza política, no puede reinventarse a sí misma, reversionarse, comprender cuál es la coyuntura actual y esencialmente también ser un refugio de resistencia a un gobierno que es muy cruel. La apertura de tu programa demuestra la necesidad de que tiene que haber una unión en todos aquellos que le dicen pará, porque la motosierra no es romper todo lo que funciona en los argentinos, que no es verdad. No es verdad que el INTA no funcione, no es verdad que el INTI no funcione, no es verdad que el CONICET no funcione, no es verdad que las universidades no funcionen, sí es verdad que todo es perfectible y que todo es mejorable. Pero digamos, con esa excusa tenés por qué se unieron los 24 gobernadores. Porque se queda con la guita de las provincias. ¿Por qué se pone muchísima gente en contra de este gobierno? Porque ataca a los discapacitados, porque agrede, porque es agresivo. Entonces, no hay partidos completamente perfectos ni imperfectos y yo encantado de hacer una lista de cuestiones a mejorar sobre mi espacio. Pero mira, pero vos me preguntás, ¿por qué estamos? Y porque la verdad no nos gusta nada lo que está pasando y principalmente hacia dónde nos están llevando. Está bien, vos la escuchás a Karina Milei y dice, nosotros tenemos que ir todos juntos porque tenemos que terminar, pulverizar, dijo, ¿no? Bueno. Pulverizar al kirchnerismo. Bueno. Y yo te escucho a vos y decís, porque tengo un problema, la verdad que Milei tiene razón, tengo problemas cognitivos. ¿Cómo es no me queda la frase, ¿cómo es la marca? Fuerza Patria. Chicos, no, Fuerza Bruta. Fuerza No Patria. me queda, no registro. Fuerza Patria. Bueno, me voy a ponerme un cartel. Pero mira, nos llamamos Unión por la Patria, Fuerza Patria. Fuerza Patria. Yo te lo anoto, mira. Pero anotámelo acá, Dale, acá. Permiso. Ahí está. Si alguien más me quiere tratar de boluda, puede venir acá con de 50, se sienta y... Escuchame una cosa, Fuerza Patria. Ella dice, vamos a pulverizarlos y vos decís, nos juntamos todos para resistir a este gobierno. Ahora, la propuesta es resistir al gobierno de Milei. No, claro que no, claro que no. Ahí está, Fuerza no. Patria me lo anotó para que la boluda no se lo olvide. Bien, dale. Sí. Gracias, chicos. Mira, no, la verdad es que no. Primero, tenés una gran diferencia en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Digo, el gobierno toma deuda para bancar el dólar pisado y sostener una economía que tiene una fuga de dólares. Toda la televisión este fin de semana mostraba cómo la gente se va a comprar al exterior de los países limítrofes y una caída de ingresos de los argentinos. Sin embargo, tenía un préstamo tomado con la CAF para continuar las obras de agua y cloacas y las paró. Este gobierno paró obras que en mi municipio que estaban al 95%, pero no solamente las paró,
sino que además no te deja terminarlas. Te cuento, hay una maternidad que está completamente equipada. Falta unas cuestiones técnicas de tableros, ¿no? No tiene mucho sentido explicarlo, pero en términos de plata no llega a los 2.000 millones de pesos. No solamente no la pagan, sino no me autorizan a terminarla con plata municipal. O sea, hay una idea como de... ¿Quién tiene que autorizarlo? En este caso el PAMI. Digo, cada uno responde a otro organismo de gobierno, pero todo responde a una sola conducción. Un gobierno que vos lo sabés, Romina, tiene una conducción muy, muy chiquita e hipercentralizada. Nosotros creemos realmente que hay que hacer un Estado más moderno. Yo creo en eso. Creo, lo digo y lo ejecuto en mi municipio. Creo que a su vez hay que revisar especialmente cómo construimos un país de futuro en un marco de un enorme cambio en torno a la inteligencia artificial. Hay que modificar proyectos educativos, hay que modernizar la educación pública. Lo que no creemos que tiene que desaparecer, de ninguna manera. Creemos que al contrario, necesitamos más educación pública, más CONICET, mejor investigación. Ahora, vos escuchás a los diputados, perdón, Sí. y acá quiero... Y hablan, digo, el presidente lo sintetizó en degenerados fiscales, ¿no? Quieren votar para quedar bien y hacer demagogia con el electorado. De verdad, demagogia. Pero no tienen de dónde sacar la plata para Romy, la moratoria, para el financiamiento universitario. La plata se va en otro lado. La plata se va en endeudamiento, la plata se va en bonos, la plata se va en turismo al exterior. La plata se va en un sistema que están diseñando un país de timba financiera, de bonos. Tenemos un modelo que tiene que responder esencialmente a un plan monetario, pero no hay plan económico. En ningún lugar escuchaste el plan económico. Pero te digo, Romy, esto no lo digo yo, la UIA, insospechablemente de ser parte de nuestro espacio, lo dice con todas las letras, caída del 9,5% de la actividad industrial. Entonces ningún empresario acá puede ser libertario, tienen que venir de Brasil, porque nadie va a bancar una caída de la actividad industrial. Perfecto. Que no solamente cae las industrias, sino caen sus trabajadores. Y hay algo rarísimo, que es la asimetría en torno a los impuestos. Digo, no estoy hablando de si es mucho o poco lo que pagan, que creo que es bastante, pero alguien que importa paga menos impuestos que alguien que fabrica acá. De mínima tenía que ser igual. Y hasta yo creo que un poquito más, porque el que fabrica acá da empleo y da economía regional y un montón de beneficios indirectos. Entonces, lo que te está pasando es que tenés una importación directa de productos con una carga fiscal mucho mejor y las empresas dejan de fabricar lo milagro. Y como ese un montón de casos más. Lo veo en mi distrito, la caída de la actividad industrial es enorme, la cantidad de comercios que cierran es enorme. Que hay empresas, entonces, ¿no?, que estaban cerrando mirá, en su distrito. nosotros podemos haber cometido 10.000 errores, pero de ninguna manera podemos resignar todo lo que son nuestras convicciones y nuestra vocación de tener un país distinto. Un país distinto que permitió, al contrario, yo le escuchaba a Finocchiaro decir, le regalaron la jubilación. No, campeón. Hubo un montón de gente que a lo largo de su vida, por un montón de razones, golpe de Estado, trabajo negro y demás, tuvo por momentos aportes y por momentos lo dejaron de tener. Y esa moratoria la pagaron con su propia jubilación. Entonces, claro que es distinto. ¿Vos crees que eso es un problema? Y nosotros, que es la necesidad de que no hay un país grande que no cuida a su gente grande. ¿Qué haces? Porque para alguien que solamente mira números, un viejo es un costo. Y menos viejos aumenta el PBI, porque en la ecuación te da más cantidad de gente. Entonces le cortás los medicamentos y cortás la posibilidad de que tengan asistencia en los hospitales, en las clínicas, en lo que sea. Bueno, es realmente distinto. Vale la pena discutirlo, vale la pena exponerlo y vale la pena que por momentos los diputados muestren, hey, no puede ser el costo fiscal dejar a la gente en la calle, Ariel, dejar a la gente sin ningún tipo de asistencia. Perdón. No, naturalmente no quiero una opinión como si fueras un economista, pero imagino que como intendente vos tenés una proyección de qué puede pasar de acá a octubre en términos de los ingresos que puedes recibir, lo que puede pasar con el empleo, del tipo de cambio, algún tipo de proyección para la administración tenés que tener. Quería saber si vos tenías una foto porque se está discutiendo mucho en qué condiciones va a llegar la economía a las elecciones de octubre. ¿Vos tenés una foto? Si vamos a decir una película, una proyección, datos objetivos. Tenés caída en venta de alimentos. Todos los supermercados cayeron 20 productos por persona en el año pasado y ahora se sumaron 7 más. Estoy hablando de las cadenas grandes, o sea, donde la venta está toda registrada. La actividad industrial tiene una caída muy fuerte. Por supuesto que no es pareja en todos. Algunas actividades se mantienen por
por sus características, pero el promedio está. Tenés comercios vacíos y locales vacíos, que antes no tenías. Y tenés una caída muy fuerte de la coparticipación, porque parte de lo que tiene esta ecuación económica es que para bajar la inflación secan la plaza, tienen recesión. La recesión significa menor actividad económica. La menor actividad económica es menos tributos. La menor cantidad de tributos significa otro ajuste más para seguir escuchando. Nosotros no creemos que la solución sea el ajuste, sino agrandar la mesa de los argentinos, no agrandar el Estado. Agrandar la posibilidad de trabajo y crecimiento de los argentinos. Ahora, por lo tanto, con esta política, lo que vamos a tener es cada vez un ajuste muy profundo. ¿Y qué hacen todos ahora? Y decir, mira, les quedan dos. O devalúan o se endeudan más. Por lo tanto, mi visión es que en el año que viene vamos a tener problemas muy serios en la economía argentina y esa visión la tiene buena parte de los empresarios, pero también de la banca internacional, como por ejemplo el JP Morgan. ¿Están preparados para perder, como decía Finocchiaro, Karina? Sí. Clarín decía hoy Sí, que Clarín, títulos, sí. Clarín no es el mejor amigo del gobierno. Decía 7 de los 8 distritos los gana hoy la Libertad Avanzada. Ahora están por ahí encuestadores en los que creemos. No, digamos, yo estoy preparado para todo porque... Si queremos, 7 de 8 que desembarque la Libertad Avanza y el PRO en la esa cuenta no la tengo. Aires. Yo estoy preparado siempre para perder y para ganar porque creo en la democracia. Sí. Así que siempre que te presentes una elección tenés que estar preparado para todos los escenarios. Claro, vos haces una radiografía de lo mal que se le está pasando, ahora nos va a contar Cande Pero también. es probable que haya muchos argentinos que aún estén enojados con el fin del gobierno pasado. Es probable que muchos argentinos crean que esto era necesario y que después va a venir algo mejor. Es probable que muchos argentinos no encuentren todavía la oferta electoral adecuada y también que haber debatido tanto tiempo sobre nuestras internas y sobre calendario electoral sea un error. Así que todo eso lo pongo en la canasta. Y que además, en las elecciones intermedias, no siempre el peronismo en la provincia de Buenos Aires es exitoso. Está bien, No me atajo nada porque yo estoy trabajando para ganar en mi distrito y para que gane nuestro espacio político y para representar y ayudar a nuestra fuerza política en donde pueda colaborar. En la elección nacional de octubre y ahora en la elección nacional. Y creo que las batallas electorales hay que darlas en todas las circunstancias y que también hay que sentar nuevas bases para construir una nueva idea. También a mitad del gobierno de Macri se perdió la elección y después se ganó sin balotaje. Yo no creo que la carta esté echada porque, Romy, si hoy venís uno de estos días a caminar el conurbano, te vas a encontrar con gente muy angustiada. Y esa gente a veces lo expresa no yendo a votar, como pasó en varias provincias. Por lo tanto, no me corresponde a mí hablar sobre encuestas porque yo vine acá a defender una postura. Está Tagila, está pero sí, Faca, están todos. Pero Dale, sí viene. me corresponde a mí defender un modelo de país y que, aunque este gobierno le vaya bien, va a tener un país que es muy distinto al que yo quiero para los argentinos. Fuerza Patria, me la voy a aprender. Y una Fuerza cosa más, Patria. me Dale, parece dale. muy peligroso el discurso del odio. Este gobierno genera un discurso de odio muy, muy fuerte en insultos, en agresión a los discapacitados, en cómo trata a los demás, en este discurso que dice el diputado Esper de bala o cárcel. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo sería el proyecto de ley del diputado Esper? Artículo 1, autorícese a pegar un tiro a los ladrones. Artículo 2, cuélguese en la Plaza del Pueblo. Artículo 3, convóquese a aplaudir este acto heroico. La verdad es impracticable. Me extraña que Finocchiaro no explique cómo era la idea de los vouchers de la educación, porque nunca la hacen, porque no solamente mienten, sino son ineficientes en sus propios proyectos que gracias a Dios no los pueden concretar. Entonces hay que poder hablar de todas estas cosas. No cerraron el Banco Central, no pueden dolarizar, tienen problemas con la economía, se le están fugando los dólares, los inversores les dejan de creer y además no atienden la educación, no atienden la ciencia, desatienden la industria y no tienen un modelo económico de desarrollo para el país. Gracias, Ujerchuk. No trajiste Un el placer. libro. No trajiste el libro. Mi libro todavía no salió. Fuerza Patria. Mañana te llamo y digo Fuerza Patria. Sin leerte. Yo te voy a decir fuerza, Romy. Fuerza, Romy, y me voy a acordar que es Fuerza Patria. Gracias, Ujerchuk. Cande.
Y de números, prometiste números, acá tenemos los números, Romy, porque hay una frase que en realidad no viene, vamos a ser muy precisos y rigurosos como nos gusta. Esta frase que te voy a decir ahora no nació con la gestión de Milei. Tengo empleo formal, pero igual soy pobre. La verdad es que no nació con la gestión de Milei porque es un fenómeno que venimos observando desde la gestión de Alberto Fernández en la presidencia. Pero se ha acentuado en este año y medio que Milei lleva como presidente porque, entre otras cosas, se han perdido 200.000 empleos formales en blanco desde el diciembre del 2023. Vamos a mirar unas plaquitas que preparamos para explicar por qué alguien que tiene empleo formal registrado y en blanco puede ser pobre en la Argentina. Fíjate esto, el ingreso promedio de un asalariado registrado en el sector privado hoy son datos de abril porque demoran en ser procesados, según el RIPTE, abril hace 2 meses, 619.000 pesos. La canasta básica total para una familia tipo, esto no incluye el alquiler, es de 851.350 pesos. Claramente, si hay un solo sostén en la familia, está muy por debajo. Y aunque haya 2, no significa que los 2 tengan este nivel de salario como para sumar alrededor de 1.200.000 que permitiría cumplir apenas arañando cubrir la canasta básica total, que insisto, no incluye un alquiler. Por lo tanto, a esto tendrías que agregarle el costo de un alquiler. Por lo tanto, la relación ingresos con lo que es una canasta básica ya es insuficiente y eso hace que cualquier persona que tiene un trabajo registrado en blanco pueda ser pobre. Vamos a ver la siguiente, que es la del pluriempleo, porque lo charlábamos el otro día aquí al terminar el programa el domingo pasado y lo seguimos hablando durante toda la semana. Un fenómeno que se está dando es que todos nosotros, pero muchísimos conocidos que tenemos, necesitan tener un trabajo más para poder llegar a fin de mes. Esto es convertir el auto particular en un remis de las cadenas que todos conocemos, de las aplicaciones, para poder ganar unos mangos extra. Dar clases particulares, en fin, cualquier tipo de actividad que signifique un ingreso extra porque con el que tenés, que es el formal, el registrado en blanco, el que cumplís un horario, el que tenés hace tiempo, no alcanza. Según el Ministerio de Trabajo, estos son datos oficiales, el 14% de los asalariados formales tienen más de un empleo. Y cuando te vas, no vamos a decir nosotros los periodistas que tenemos muchos empleos, eso, somos un caso particular. En sectores como salud y educación, este porcentaje supera el 20%. Significa que una quinta parte de los trabajadores de salud y educación necesitan tener más de un trabajo para tratar de llegar a fin de mes. ¿Por qué decimos esto? Vamos a mirar la siguiente placa. Porque aunque hagas malabares, busques ofertas y te consigas un trabajo extra, igual lo que se nota es que el consumo está cayendo y que la búsqueda de segundas y terceras marcas es cada vez más una realidad. Por ejemplo, caída interanual del consumo masivo en supermercados. Datos de la consultora Essentia a mayo de este año, 8,5 para abajo el consumo. Es verdad que a finales de mayo y a principios de junio empieza a notarse una mínima reactivación del consumo muy despareja, muy errática en distintos sectores que no sabemos bien cómo va a evolucionar, porque por ejemplo, alimentos sigue bajando, se frenó la caída en junio, pero textil, indumentaria y calzado, aún cuando estamos hablando del cambio de temporada, tuvo caída sostenida y no remonta, no recupera. Recuperan algunos sectores, por ejemplo, automotrices, lo hemos contado el otro día cuando te contamos la economía 70-30, automotores, bienes inmuebles y viajes al exterior, que son los sectores más pudientes, ese sector se recupera el consumo. Pero lo que tiene que ver con el consumo básico de cuando vamos al supermercado, de cuando vamos al almacén, ese no se recupera y sigue en caída. Y es ahí donde también ves este otro comportamiento, el aumento de marcas propias que ya representa un 23,6% de las ventas. ¿Qué son las marcas propias? Son las marcas de los supermercados que son más baratas que las marcas de primera línea, que aquellas que todos conocemos, que permiten abaratar un poco el consumo. ¿Para qué? Para tratar de estirar este salario que tengo formal, pero que no me alcanza y me convierte en alguien pobre. Tenemos nuestra última placa, que es ¿cuáles son los rubros en los que tenés que destinar más cantidad de tu ingreso y por eso sos más pobre? Que son los rubros que han aumentado. En julio tuvimos suba de colectivos, subte, luz, gas y agua. Sin mencionar que también para aquellos sectores medios tenés los colegios privados, la prepaga y algunos otros gastos como las expensas si vivís en la Ciudad de Buenos Aires y vivís en un edificio que tiene expensas.
El gas envasado, tuvimos la ola de frío en estas últimas semanas, ¿se acuerdan? La garrafa de 10 kilos llegó a valer 12.000. Si la conseguías a este precio, te doy un premio. Porque en algunos casos llegó a 14 y hasta 16.000. Los sectores de menores ingresos destinan mayor porcentaje de sus ingresos a estas cuestiones que tienen que ver con el transporte y los gastos de vivienda. Por eso, en muchos casos, podés ser un trabajador formal, como decíamos al principio, tener un empleo en blanco, cumplir un horario, tener el mismo jefe hace tiempo y aún así ser pobre. Bien, tengo trabajo, soy pobre, lo resume y ahora vamos a ver un poco cómo impacta esto la elección de todos los argentinos, cómo se paran, cómo miran al presidente Milei. Estaba por ahí Emilia Delfino, no veo un pomo. Sí, ahí está Emilia Delfino. Tenés que, en un ratito vamos a estar charlando con vos, vamos a cerrar el programa con una picada. Qué gran campaña de marketing te hizo Victoria Villarroel. Qué gran trabajo te hizo No, bueno, le estoy diciendo desde acá, la vicepresidenta de la Nación sacó un librazo, la colega sobre la vicepresidenta que tomó otra vez, ¿no? Parte del escenario político, salió a pelear y ella dijo, no me importa nada. Él de este lado, la traidora, le dijo Javier Milei, del otro. Así que si la quieren conocer un poco más a Victoria Villarroel, escúchenla a Delfino, que hizo un librazo. Qué suerte que vinieron amigos. No voy a trabajar durante un rato. Gracias, Gila, te sentaste al lado mío, no tenés miedo que te robe los aros. La última vez que vino a la radio me quedé con sus aros. Otra vez son divinos. Gracias. Son de la misma... No. Vas variando. Sí. Bien, Gila Vilker, Facundo Nehamkin, Córdoba con nosotros. ¿Dónde estamos parados, básicamente? ¿Hay hastío, no hay hastío? ¿Lo siguen eligiendo? ¿Sigue la imagen? Fácil. El que está del otro lado, mi vieja, no sé, que nos está mirando y no terminan de entender cómo, con todo lo que contó Cande, lo que hablaba Sujarchuk, los esfuerzos que están haciendo todos los que están acá en el piso, el pluriempleo, acá hay un montón, digamos. Creo que es más fácil encontrar a alguien que no tenga pluriempleo que tenga. ¿Aún así sigue tan fuerte Javier Milei? Mira, nosotros ahora estamos haciendo un campo, una encuesta, y estamos haciendo esta pregunta. Si Javier Milei sigue siendo el cambio que votó la gente o se transformó en un riesgo para la sociedad argentina. ¿Cambio o riesgo? Así es. ¿Y? Misterio, misterio. ¿Cuánto hay que esperar? Tenemos datos muy... Hay clientes, Romina, la gente paga. No, tenemos poquitos datos. Yo te estimo que en 4 días lo tenemos terminado. Bien. Pero imagínate, el planteo que estamos viendo es que claramente hoy el gobierno transita momentos políticos muy complejos, momentos económicos también complejos, y la sociedad argentina que no tiene tantas alternativas. Fíjate que una de las cosas que vemos con mucha claridad es que los ausentismos que hemos tenido en las 9 elecciones hasta acá tienen mucha justificación. Está bien, son elecciones legislativas que no le cambian la vida a nadie, pero fíjate que mucha gente dice, siento que mi voto no vale, o siento que las maquinarias electorales de candidaturas no me representan. ¿Faca? A mí me parece que hay un problema central que es el problema económico. ¿En qué sentido? Que el programa de estabilización que está llevando adelante el gobierno, si bien le ha dado crédito, sobre todo lo que tiene que ver con descenso de la inflación y cierta estabilidad alrededor del dólar, más allá de eso es un programa que todavía no termina de generar toda la certidumbre que la sociedad argentina y los actores económicos están demandando. Entonces, nosotros lo que observamos es que hay un ciclo de expectativas económicas que se repite cada entre 4, 5, 6 meses, que empiezan a crecer las expectativas devaluatorias en la sociedad y la creencia de que va a volver un ciclo inflacionario alto a la Argentina. Eso termina afectando a la política, termina generando inestabilidad, genera incertidumbre, y es lo que no permite que de alguna manera el gobierno de Milei inicie, todavía, no digo que no lo vaya a hacer, un ciclo más largo, consistente y perdurable de estabilidad económica al estilo de lo que fue el menemismo en los 90 o el kirchnerismo en el periodo que va entre 2004, 2005, 2006, 2007. No sé si lo va a lograr o no. Ahora estamos en una coyuntura electoral, la coyuntura electoral hace que esas incertidumbres aumenten, que esa inestabilidad se sienta mucho más, y es posible, según lo que nosotros tenemos como dato, que el gobierno gane la elección de medio término, o sea la fuerza política que más votos saca. ¿Eso qué va a despejar, Romina? Va a despejar las incertidumbres electorales, nada más. Yo creo que las incertidumbres económicas van a continuar. No te lo va a cambiar. Y dependen de otros factores, como le pasó a Mauricio Macri, que también en el 2017 ganó muy cómodamente la elección de medio término y después
El programa económico no cayó por cuestiones políticas, sino que cayó por impericia de quienes manejaron ese programa económico. Entonces, me parece que Milei se encuentra frente al mismo riesgo. No digo que le va a pasar lo mismo. ¿Cómo era que dijiste, riesgo o cambio? Riesgo o cambio. Ya empezaron a demandarle, digamos, a Javier Milei esto de te aboté, te acompañé, te esperé, la estoy pasando cada vez peor. Bueno, esa ambivalencia creo que marca un poco lo que planteaba recién Facundo, que es probablemente el gobierno haga una muy buena elección si logra mantener ¿Creen la una buena estabilidad. elección en la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando. No. En la provincia de Buenos vos Aires, en la provincia de Buenos Yo Aires y a sí. nivel Vos nacional. 2-1. Sí, 2-1, yo creo bien, que sí. sí. Yo creo que sí que va a ser una buena elección. Lo que pasa es que tenés ciudadanos con doble cara, con ambivalencia, que es con mucho deseo de que funcione, con ganas de acompañar para, bueno, hicimos tanto sacrificio, no perderlo. Pero, bueno, la demanda micro, el malestar económico, las deudas, digamos, todo eso también está presente en el electorado de Milei. No es algo que afecta únicamente al electorado opositor. Pero cuando el término, no sé si es paciencia, ¿no? Si es un término que se utiliza, pero esto de que hay mucha tolerancia a Milei, aún en los errores, aún en las dificultades. Yo no sé si es directamente proporcional al daño que causó, digamos, el kirchnerismo o al hastío que hablábamos con Sujarchuk de mucha de la gente del kirchnerismo que dice, mira, yo no sé si esto me gusta, pero eso no lo quiero más. Bueno, todavía el pasado pesa, o sea, el rechazo al pasado pesa. Es uno de los activos del gobierno. Tiene algo para mostrar que es una estabilidad macro que no se traduce en la micro todavía, digamos, no. Esa inflación que no llegó a los bolsillos, digamos, el dígito de inflación que no llegó a los bolsillos. Bueno, hay inflación en dólares, ¿no? Sí, igual la inflación es un tema discutible, incluso adherentes a Milei dudan sobre los números, pero bueno, se concede la estabilidad como fenómeno macro, o sea, el gobierno tiene un acierto, Milei tiene un acierto todavía para mostrar, conserva algo muy importante que es el posicionamiento antipolítico, 1 año y medio en el poder, Romy, y todavía conserva eso. Yo creo que gracias a las formas y a todo de lo que fue la noticia la semana pasada, bueno, mantiene eso, con lo cual todavía se distingue de lo anterior, ¿no? Entonces es como una forma en que se recorta. La gente tiene ganas de que funcione. Las ganas no hay que subestimarlas, ¿no? Digamos, entonces es como una pareja, que como, las cosas no sé si están bien, pero tengo unas ganas de que esto... O sea, pero aparte y no, la sociedad y no lo puso ahí. recambio. Sí, pero ¿qué pasa cuando te despertás a la mañana y decís, ¿qué hice? Y no hay recambio. Claro, pues esa mañana no está pasando. Eso, está bien, estamos haciendo la analogía a la pareja. Te levantás una noche, 2 noches, 3, ya hace 1 año y medio estás durmiendo con este señor y la cosa no... Yo pondría en términos relativos ciertas posiciones que del gobierno aparentan ser sólidas, pero están cargadas de audacia. Yo veo en los planteos del gobierno una tendencia a irse al fleje, muy fronterizos, juegan muy al límite en todo. Esta idea de que el ropaje antidemocrático, antipolítico está bueno, está normalizado, a mí me parece un horror, un espanto. Se sienten incómodos con esta idea de la democracia, de los controles, por eso el ataque al periodismo, por eso tratan, digamos, de alguna manera de instalar un clima de opinión talibán. Yo te diría, en democracia los partidos políticos que buscan una hegemonía tratan de ganar con mayorías. Milei lo que está generando son minorías intensas. Están generando minorías ruidosas, intolerantes, que son incapaces de incorporar al otro en la ecuación. Y ahí tenemos un problema, porque las elecciones no van a resolver nada. Vamos a llegar a octubre y la verdad que yo hoy me estoy preguntando qué pasa después de octubre, porque para mí octubre no va a resolver absolutamente nada. Incluso, ¿qué balas, perdón Gustavo, pero quería saber esto, ¿qué balas le entran al gobierno o le entraron? Digamos, ¿qué cosas de las que hace o dice en términos políticos o en términos de comunicación o de gestión impactaron en la imagen del presidente? Bastante, Sí, bastante. A ver, si vos decís, suponete que el gobierno fuese un hijo que te trae o hija que te trae un boletín de calificaciones, ¿no? Entonces vos decís... Ay, mejor no hablar de ciertos temas por esta época del año. Bueno, yo te diría que está complicado. Decís, che, materia, obras públicas. Hay un 75% de gente que lo aplaza. A ver, mucha gente que tiene muy buena imagen del gobierno, que tiene buena imagen de Milei, lo aplaza en obra pública, lo aplaza en educación, lo aplaza en salud. Es decir, hay una evaluación global de la parte de la sociedad que lo sostiene, que dice, a mí me gusta este gobierno por estas razones. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que hace el gobierno
lo avala ese mismo porcentaje de la sociedad. Eso te iba a preguntar, eso perdón, también Nico. le pasaba al Justamente, ¿qué kirchnerismo, cosas lo sostienen? La baja de la inflación, la esperanza de que se reactive la economía, ¿qué más? El intento de la reconstrucción de un orden para mí. Ok. Un orden basado en 3 factores, en mi opinión, ¿no? 3 factores. Estabilidad del dólar, estabilidad de inflación. A ver, nosotros podemos subestimar y decir, bueno, hay una inflación en dólares y discutir el concepto, pero cuando vos le preguntás a la gente orden de preocupaciones, inflación está quinta. Quiere decir que algo pasó con la inflación. Porque Que si no, siempre estaba primera. que digo, siempre para estaba primera. hacerlo. ¿Qué? Porque Milei dice que no hay inflación, entonces la gente deja de preocuparse por la inflación. No funciona así. Tiene que haber pasado algo en términos de la estabilidad de precios que hace que la gente haya... por recesión. supuesto, hoy Sí, claro. bueno, está bien, recesión, pero la inflación quiere decir que algo pasó en términos del índice de precios que te afecta menos tu vida cotidiana. Perdón, Romy, ¿puedo escuchar a los otros? Porque me interesa mucho saber cuál es. Porque se habla del tema Libra, del discurso de Davos. Digo, que yo no termino de entender Fue todo realmente por cuál es acumulación. costo político personal. Libra, los especialistas en crisis la denominan una crisis de sombra alargada. Mal resuelta, mal encarada por el gobierno, en el primer momento que ocurrió, sosteníamos que iba a ser esto porque mal resuelta iba a seguir dando frutos. Y fíjate cómo hasta el día de hoy el tema Libra se le está poniendo como quizás el tema más espeso. Pero paga Sí, costo pero yo político. creo que- ¿Pierde yo creo- votos por Libra? Esa es la Pierde pregunta. credibilidad económica, porque fíjate, la idea de que Milei sabe de economía, con el caso Libra quedó seriamente dañada su reputación, su credibilidad económica. Porque la pregunta del millón que hay que hacerse, Pero ¿cuál ante la es? ciudadanía, Gustavo, ¿decís vos eso? O Ponele los frente a los operadores, mercados, los los operadores. mercados. Pero está bien, pero la fuente de poder de Milei, la fuente primera de poder de Milei es opinión pública, es adherencia social. Digamos, yo creo que ordena todo básicamente porque la sociedad acompaña y banca. Es cierto, cada vez un poquito menos, pero también hay que reconocer que el gobierno ha tenido caídas pronunciadas y fue muy elástico en recuperar. O sea, tuvo caídas, recuperó pronto. Tuvo dos momentos críticos. El momento de septiembre, octubre, para ir a tu pregunta, septiembre, octubre Sí, del que se año cayó pasado, mucho. donde estuvo, básicamente el tema de jubilados fue lo que más pegó, estuvo también el tema universitario y los 87 héroes, que la verdad molestó. El asado de los 87 héroes, la verdad, molestó. Ahora, ¿cayó fuerte? Sí, cayó fuerte, de 50, 51 a 44, y en poco tiempo, o sea, cayó en 2 semanas mucho y en 2 semanas recuperó todo. Y ahora pasó, digo, post-Libra, yo creo que Libra impactó menos, abrió una puerta a una escena crítica, digamos, pero creo que impactó más el 3,7 de inflación de marzo que Libra. Entonces, ahí tuviste también una caída, tocó un piso de 42, hoy está en 47, 48 de vuelta. Es decir, de vuelta la sociedad partida en dos. Entonces, lo que vos ves es que hay temas que afectan, jubilados afecta tremendamente, porque la verdad que su propio electorado le dice, y bueno, con los jubilados no, por favor, sacala de otro lado, con los jubilados no. Y la verdad que los jubilados, como no tienen representación, probablemente sean los principales afectados de toda esta escena. Garrahan, digo, ¿no? Garrahan es un tema, Garrahan va a ser un tema muy importante porque es un tema que sensibiliza al grueso de la población argentina y eso incluye a los 86% adherentes. de rechazo a lo que hizo el gobierno con el tema de Garrahan. 86% de rechazo tenés a la decisión que tomaron respecto A todo lo que hizo el gobierno todavía, Milei con el insisto, Garrahan. no pudieron mostrar un ñoqui, ¿no? Está lleno de ñoquis, no pudieron mostrar Pero es un que le ñoqui pasa ahí. mucho, Romy, con muchas políticas le pasa al gobierno que toma decisiones que son drásticas, que son muy duras en términos sociales, que tienen niveles de rechazo muy altos en la sociedad, pero no se traduce eso después en que el sector que apoya a Milei porque tenga una imagen negativa sobre eso puntual o eso particular que está haciendo, traslade eso a un abandono de ser un soporte de ese proyecto. Yo un elemento solo, Gustavo, un elemento adicional para sumarle al análisis de Sheila, es que la caída de la imagen del gobierno nosotros también la asociamos a cuando crecen las incertidumbres en relación al precio del dólar. En marzo, es cierto que hubo una inflación alta, también es cierto que tuvimos el acuerdo con el fondo porque el gobierno se quedaba sin dólares. Cuando aparece la discusión, ¿este es el dólar posible? Y empiezan a crecer las expectativas evaluatorias, a nosotros nos da una correlación de que empieza a crecer la imagen negativa del gobierno. Porque la sociedad entiende que ese es uno de los valores centrales de este gobierno, más allá del impacto que eso pueda tener posteriormente en la industria, la competitividad de la economía, ¿no? Ahora, yo tengo otra interpretación. A ver. Karina lo dijo 3 veces. Kirchnerismo. Digo,
el mantra kirchnerista es un fantasma muy eficaz. Sigue funcionando, Sigue todavía hoy, funcionando. con Cristina Kirchner presa, sigue funcionando el fantasma del kirchnerismo que hay que pulverizar. Eso sigue traccionando. Bueno, para un segmento del electorado sí. O sea, el kirchnerismo, peronismo Galvaniza tiene un tercio de preferencia y hay un tercio que por ahí un poquito menos movido por la sensibilidad antica. Eso está, o sea, o yo te diría algo por ahí un poco más de independientes, de menos ideologizados, que es rechazo a lo conocido, rechazo al pasado, rechazo a todo, antipolítica, o sea, como crisis de confianza prácticamente en el grueso de los actores. Entonces, ahí se mezcla el antiperonismo, el antikirchnerismo, la desconfianza sobre y el rechazo del pasado. Ahora, los errores, digo, si se pueden llamar errores forzados, está Emilia Delfino, escribió una biografía espectacular sobre la vicepresidenta. Este fin de semana fue ya directamente a cara descubierta la guerra y la interna. ¿Eso impacta en la imagen que se tiene del gobierno o es un tema de nosotros, desayunamos, nos hablamos, viste lo que escribió Victoria, lo que le contestó Bullrich? ¿Es más nuestro o impacta, digamos, y decir, che, este gobierno tiene cierta debilidad institucional porque mirá la relación entre estos dos? A ver, nosotros en la investigación Quali, digo, no es un tema central, no es un tema de discusión, no es que aparece sobre la mesa. Sí te puedo decir que, digo, cuando el presidente empezó a atacar a Villarroel, no es que el presidente bajó un poquito Villarroel, tampoco tanto, porque fíjate que viene en una escena de agresión fuerte y Villarroel mide más de 40 puntos. ¿Cuánto? Más de 40 puntos de imagen positiva. Nosotros la tenemos en 43 puntos de imagen positiva. Sí, nosotros algo similar. 40 y pico de imagen, pero es alto, es muy alto. Es muy alto. Tiene un perfil que propio. Que tiene la imagen que tiene, que se le sigue sosteniendo a Milei, quien el propio Milei entiende que es la traidora y la que le está complicando la vida y que no sé qué, que le pone palos en la rueda desde adentro. ¿Es un buen activo electoral, Villarroel? A ver, ¿Para quién? Si es una jugadora que la tirás y saca 10 puntos, es un buen activo electoral. No lo sé. Con nada, digo. No me la imagino como una opción electoral por fuera de Milei, Milei, la pregunta ¿no? es si esa imagen se traduce en voto. La quiero reformular. Bueno, Patricia Bullrich debería preocuparse. Vamos a suponer, Villarroel renuncia a la vicepresidencia, que no sé por qué lo haría, y compite por la senaduría en Capital, le puede sacar unos 5, 7 puntos eventualmente a Bullrich. Pero es una decisión Pero irracional, es una decisión... Sí. Ahora, es algo... les pregunto a los tres con la experiencia que tienen y cuando mucho que los quiero además. Fíjense que estamos hablando del gobierno y de nada más, como si no hubiese nada más, ¿no? ¿Milei corre solo? Porque escuchamos lo que está pasando. ¿Cómo es? Me perdí el papelito. Les juro que tengo una negación con fuerza bruta. ¿Cómo es? Fuerza patria. Fuerza patria. ¿Dónde está? Mostrame. Fuerza patria. Buena patria. Digo, escuchábamos Fuerza Patria, Rejunte, el peronismo, qué sé yo, hace 2 minutos, veredas opuestas, Axel con su propia línea, Cristina Kirchner, ahora ya van todos con Fuerza Patria. El PRO no se sabe muy bien si es PRO, si lo hablamos con Finocchiaro, si es un poco PRO, si es Depende de los distritos, ¿no? Estamos hablando... Pero digo, ¿hay oposición? ¿A alguien le importa? ¿Son un actor importante? Porque la verdad es que estamos hablando desde que arrancamos No, cuando mirás la Milei. demanda, Romy, cuando mirás la demanda social y una demanda opositora, fenomenal. O sea, la mitad del país, hicimos foco en la mitad del país que dice banco al gobierno. Hay otra mitad que lo rechaza y ese rechazo es cada vez más intenso. Entonces, lo que no tenés ahí... algo más, lo que no tenés ahí es algo homogéneo. El peronismo, con todo lo que le ha pasado, con todas sus peleas, las tribus que tiene desparramadas en toda la Argentina, defiende la elección del 21. La elección del 21 fue quizás la peor elección legislativa del peronismo, porque sacó 30 puntos. En esta elección, nosotros ya lo tenemos al peronismo en cerca de 36, 37 puntos nacionales. Es decir, con muy poquito va a mejorar en mucho la cantidad de diputados que renueva. Es decir, el peronismo no va a ser una mala elección. Puede perderla, yo coincido. El gobierno tiene hoy, con el PRO adentro, un perfil de tener entre 35 y 40 puntos. Pero hay que ver, hay distritos, Córdoba, por ejemplo, yo te diría que no está muy sólida la posición del gobierno allí. Yo te diría, hay chance de que ahí el gobierno tenga una derrota y lo mismo en otras provincias centrales. Entonces, para que el gobierno haga una elección mejor que el peronismo,
tiene que hacer una muy buena elección en provincia de Buenos Aires y en las provincias que tienen casi el 75% del voto, que es Mendoza, Santa Fe, Córdoba, ahí tiene que hacer elecciones superiores a 40 puntos. Milei es la figura central de la política argentina. Y se vota con boleta Vivimos única, en ¿no? un sistema hiperpresidencialista. La Argentina no tiene un presidencialismo, tiene un hiperpresidencialismo. Corre solo, Y Milei en el 2027... No, pero en el 2027... Es que en el 2027... No, es que la discusión no va a ser kirchnerismo ante kirchnerismo en el 2027, va a ser Milei antimileísmo. Entonces la oposición la tenés que pensar de una manera distinta de como la venimos pensando hasta ahora. Sheila, Faca, Gustavo, gracias a los tres. Bueno, para mí la charla es esta, o sea, no el hablemos sin saber, hablemos con alguna información y me queda esto que decía Sheila, ¿no? Eso intangible de, y yo todavía le creo. Sí, está y yo todavía quiero, es más, quiero que creer, funcione. Quiero ¿no? que funcione. Sí, Quiero que funcione. Una frase que es hermosa que salió en Focus Groups, que es espero poder tener esperanza. Espero poder tener esperanza. Viste, o sea, la mediación de la mediación, ya es una esperanza muy lejana. Espero poder tener esperanza. Bien, gracias a los tres. Se vuelven, nada, en cualquier momento, cuando tengas 4 días, dijiste entre el riesgo o cambio. Cambio o riesgo. Cambio o riesgo. Vieron que esa me la aprendí. Bien. Cuando la tengas nos avisas. ¿Qué te pasa viendo todo esto? Bueno, ¿puedo hacer un resumen? Sí. De todo lo que escuché, primero me causa mucha gracia ver un kirchnerista criticando el tema de las jubilaciones, cuando en realidad ellos nos tenían que explicar qué pasa con las jubilaciones, porque entregaron la caja vacía, primero por corrupción, segundo por mala gestión, por haber distribuido a personas que nunca contribuyeron jubilaciones, y obviamente una persona que pasó 35 años contribuyendo, tiene que compartir con personas que nunca contribuyeron porque de alguna manera encontraron un papel de víctima para alguien para distribuirlo. Y se olvidan que Cristina Kirchner en el 2010 también vetó el aumento de las jubilaciones y su argumento fue justamente que si hiciera ese aumento, iba a terminar siendo insostenible para el sistema previdencial. Entonces, eso me causa gracia porque ellos son los que nos tenían que explicar y no nosotros a ellos. Segundo, vimos la cuestión de los sueldos. Contaba Cande, sí. Del poder de consumo. Tengo trabajo, soy pobre. Exactamente, del poder de consumo de la población. Entonces, si esa realidad es la que tenemos, de que una persona no alcanza a llegar a fin de mes, de que tu dinero no vale, no entienden que cuando se rompe el equilibrio fiscal, eso empeora. Le puedes dar más dinero a los jubilados, pero si vas a romper con el equilibrio fiscal, lo que va a pasar con la responsabilidad fiscal es que la inflación se va a volver a explotar y la plata va a valer menos, tanto la que estás dando a los jubilados como a toda la población. Y lo que pasa con la aprobación de Milei, que también los escuché, ¿cómo es ese fenómeno Milei? ¿Por qué tiene tanta aprobación? Los tres de los mejores consultores que, por lo menos para mí, sí, hablaban de esto. Pero mi explicación para eso es porque lo que está pasando en Argentina no fue solamente un cambio de gobierno, hubo una transformación cultural donde Milei, antes de todo, empezó a enseñar economía a las personas. Ninguno de nosotros, de nuestra generación... ¿Economía nos enseñó? Enseñó, sí. Ninguno de nosotros fuimos en la escuela preparados a analizar y criticar un político desde el punto de vista económico. Esa es la verdad. Nosotros no fuimos enseñados para eso. Y Milei lo primero que hizo al comienzo de su campaña fue salir a las plazas públicas y dar clases de economía, explicar cómo funciona la inflación, de dónde nace la inflación. Entonces, la juventud, por general, que fue quien más absorbió esas ideas y fue pasando a los tíos, a los padres, etcétera, entendieron. Y cuando tú, no hace falta que seas un gran economista para que entiendas, incluso hay un libro que yo recomiendo que es El economista callejero de Axel Kaiser, yo lo leí dentro de esa trayectoria libertaria. Estuvo hace poco, ¿no? Sí, bueno, pero el economista callejero es un libro bastante, ya que viene bastante tiempo, Milei lo divulgó ya antes mismo de ser diputado, explica la economía de una manera muy sencilla. Y a través de ese conocimiento, cuando lees ese libro, y sugiero que todos lean porque no pueden criticar algo que no entienden o que no estudian, y sé que todos son muy inteligentes acá, y es importante tener una fuente más. Después que tienes ese conocimiento, miras al presidente y empiezas a bancar sus ideas porque entiende lo que está haciendo. Entonces creo que el resultado de la aprobación que tiene Milei es resultado de ese conocimiento que buena parte de la población pasó a adquirir.
Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado acá con nosotros esta noche. Hablaba de libros. Chicos, este librazo, acá está, La Generala. ¿Lo ven ahí? Ahí lo ven. Emilia, ahí, a esa cámara, ahí, mejor. Ahí está. Emilia, qué laburazo. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias. Es espectacular. Muchas gracias. Porque uno puede tener mucha, no sé qué te pasó escribiéndolo, quiero que me cuentes, genera, odios y amores, ¿no? El personaje. Pero vos te pudiste mantener contándolo sin tomar partido. Sí, uno puede intuir. Sí, es mi forma siempre de trabajar y era la idea también de este proyecto, que era contarla tal cual es y poder acercarme tanto a quienes la conocen desde hace 20 años y que han trabajado con ella y que se han enemistado y que son sus adversarios, hasta las personas que la aprecian y la quieren, y contarla eso, cómo es Villarruel, cómo es esa mujer detrás de esa armadura. ¿Cómo es? Es una mujer con ambición política que creo que llegó para quedarse, no la veo volviendo al llano. Se mueve muy bien en el conflicto, sabe sobrevivir en el conflicto, esta situación que está viviendo ahora, que es el estallido de muchos meses de acumulación, de haberse callado, algo que a ella no le gusta callarse. Es de ninguneo, ¿no? De que la hayan corrido. De no saludarla en el Tedeum, de distintas situaciones en las que ella venía por recomendación de sus asesores políticos, llamada a silencio, pero eso no quería decir que estuviera paralizada, sino que estaba de alguna forma sotoboche, construyendo y pensando en el futuro y dónde se va a ir acomodando. Entonces se mueve muy bien en el conflicto, se alimenta muy bien del conflicto, es una persona que la conoce hace más de 20 años y trabajó junto a ella, me decía, la define como un francotirador, viste que ellos no dicen una francotiradora, dicen un francotirador, la presidenta del Senado, la vicepresidente, como un francotirador. Es un francotirador con las palabras, si querés, tiene una elocuencia, la vimos en el debate con Rossi, una elocuencia demoledora con el enemigo. Ese es su gran fuerte, ese es el que le permitió crecer en política, instalarse primero en los medios y después crecer en política. Perdón, Emi, porque quiero preguntarte sobre eso puntualmente, pero bienvenida más que nada. Gracias. ¿Tiene un plan, Villarruel? Bueno, está armando su plan, porque lo que pasó en el último año y medio es que ella avanzó con un determinado plan. A medida que avanzaba con ese plan, que era un plan en el que una de sus principales armadoras, o si querés la principal, era Claudia Rucci. En ese momento Claudia Rucci ocupaba un lugar institucional en el Senado por el Observatorio de Derechos Humanos, pero también armaba políticamente, armaba reuniones con intendentes, armaba reuniones con los gobernadores. Incluso hay un intendente que le llevó un plan de 14 puntos sobre cómo Villarruel se tenía que instalar en la escena política, siendo ella de alguna forma la cabeza ¿De qué partido política. El intendente? No quieren decir los allegados, pero hay de todo, hay desde el peronismo hasta el PRO, radicales. Se reunía con todos los sectores, escuchaba a todos, pero después no tomaba la decisión de ir para adelante y de ocupar ese lugar que le pedían que ocupara. O de romper, de romper porque con significaba de alguna forma romper con Milei o acrecentar esa desconfianza cada vez más fuerte de los hermanos Milei hacia ella. ¿Es más Karina o es más Javier Milei, por lo que vos contás en La Generala? En el principio fue Karina la que siempre desconfió de ella, la que nunca la quiso ni la apreció, y eso era mutuo además, ¿no? Había como también una falta de reconocimiento mutuo de qué lugar ocupaba cada una de ellas dos al lado de Milei. Y con el tiempo esa desconfianza de Karina Milei se trasladó a su hermano, al presidente, que en un principio tenía una muy buena relación con Victoria Villarruel. Él la elige para que sea su candidata a vicepresidenta, le dice meses antes y le avisa: vas a ser la candidata, no te metas en la interna, no digas nada. Ella tenía tomada la decisión y se lo confió a Villarruel. ¿Y en qué momento él decide la odio? Fue un cúmulo de cosas, ¿no? Primero, hay muchas peleas durante la campaña del 2023. Esas peleas tenían que ver con que Villarruel quedaba siempre afuera del armado de poder, siempre fuera del armado de las listas. No podía devolverle, por ejemplo, al Partido Demócrata la plataforma que el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires le estaba dando, porque no había ningún lugar en las listas para los candidatos de Villarruel en La Libertad Avanza. Entonces, cuando ella reclama, hay incluso una anécdota frente a Karina y frente a Carlos Kikuchi, que era el armador político, ¿se acuerdan de la campaña 2023? Claro, sí.
Ella le reclama a Milei, soy candidata a vicepresidenta y no puedo poner ni un concejal en la provincia de Buenos Aires. Milei se da vuelta y le dice, yo soy candidato a presidente y tampoco puedo poner un candidato a concejal en la provincia. Como diciendo, esto lo decide Karina y lo decide Carlos Kikuchi, no lo decidimos nosotros. Como diciendo, yo estoy delegando esto en Karina, deberían ir atrás mío todos, que todos en La Libertad Avanza iban atrás de Milei. Con seguridad y con defensa iba a usar otro verbo, la perjudicaron. Sí, bueno, ese fue otro punto de tensión. Él había prometido y tenía tomada esa decisión de darle el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. E incluso ella también pretendía la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE. Y sin embargo, cuando llega el momento de la negociación con el PRO, Milei se inclina por el pedido de Macri y abre la puerta a Patricia Bullrich. Viene Luis Petri atrás. Y después todo lo que fue inteligencia quedó en ese momento a cargo de Nicolás Pose, que era el jefe de gabinete. ¿Qué tiene hoy Villarroel, ¿no? Porque sigue, como decís vos, no se baja, no la ves volviendo al llano, sigue teniendo poder, aunque le recortaron de todos lados, prácticamente hoy con las fuerzas, no la dejan estar en los actos. Estaba Patricia Bullrich, no tiene ningún funcionario que le responda. Nada. ¿Qué tiene hoy? Creo que su capital político es su imagen, como explicaban recién, sigue teniendo una imagen muy alta. Me impresionó el número que daban. Y además es una imagen que se mantiene en el tiempo a pesar de la pelea con Milei. Algunos encuestadores dicen que bajó por la pelea, otros, como explicaban recién, dicen que se mantiene arriba de los 40 puntos. Y ella tiene un don, que es la palabra. Creo que puede vencer cualquier debate. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera y bueno, como te contaba recién, vimos en su mayor esplendor el debate con Rossi en el 2023, el debate de los vicepresidentes, y esa es su mejor arma. Y después trabaja mucho y está yendo, en 2024 recorrió 14 provincias, pretende seguir recorriéndolas, se encuentra con la gente, escucha, digamos, hace ese trabajo del político tradicional de escuchar a la gente, estar en contacto, cosa que Milei no está haciendo. Ahora te quiero preguntar, vamos a hacer un corte, te quedas con nosotros, ahora vienen los chicos, vamos a charlar todos con la picada. Es pilla también, ¿no? Porque le metió lo de jamoncito, que si bien tenía un tono, que te lo quiero preguntar, tenía un tono como amoroso y divertido, no dejaba de decir que estaba en realidad, ¿no?, entre estas dos mujeres fuertes, bajándole por ahí el precio. Milei dice que no puede viajar a Tucumán porque hay neblina y ella se tomó un avión y de alguna manera, ¿no? Es como pilla en ese sentido. Muchos gestos. Ella estaba de alguna forma manejándose con gestos determinados ante ausencias de Milei, acusaciones de Milei, ciertos dichos de Milei en algunas entrevistas que estuvo dando, hasta esta semana cuando se colma y estalla, porque realmente llega a un punto en donde decidió decir lo que realmente piensa. Traidora, porque entiende que lo que pasó en el Senado fue habilitado por Victoria Villarroel. De verdad, lo recontra, creo que, no sé, ayer 2:30 lo empecé tempranito, lo terminé el fin de semana, es espectacular, es un gran libro. Emilia es, una de las mejores. ¿Se queda Emilia o yo tengo más preguntas, eh? Sí, yo también. Y no me escuchan, les acabo de decir, se queda Emilia con estás teniendo actitud de despedida, por eso digo, nada más. No, digo para que vayan pensando que tienen que comprarse el libro, dale. Estamos comiendo esta exquisita picada de Gourmand Food Hall, ubicado en el primer piso del patio Bullrich. Lo comemos, nos quedamos un rato largo. La invitamos a Emilia Delfino, autora de este librazo, La Generala. Todos tenemos muchas preguntas para hacerle. Uno es su vida privada, es muy reservada. Sí, ¿no? Muy reservada, siempre con una actitud de sobreprotección de su intimidad. Hay muchas cosas que tienen que ver con la familia, en eso, la forma en la que ella fue criada, ¿no? Como es un ambiente de permanente tensión y de peligro permanente, esta sensación de que a su abuelo, que era marino de Armada y tenía un cargo muy alto y que había trabajaba para Díaz Besone durante la dictadura, como intelectual, como historiador de la Marina ligada a la dictadura, miedo a que le pusieran una bomba, mandaban a revisar el auto todo el tiempo para ver si le habían puesto una bomba, miedo a que maten al padre militar también, que trabajaba durante la dictadura, por ejemplo en Campo de Mayo, donde era instructor de los comandos del ejército, mucha tensión todo el tiempo y mucha sensación de peligro alrededor. Entonces ella resguarda mucho hasta dónde vive, digamos, por supuestas
razones de seguridad, ¿no? Y también resguarda mucho, por ejemplo, ella estuvo casada, nunca habla de eso. No tuvo Ahora no hijos. está casada. No, ella no solo se divorció de su marido, sino que además anuló el matrimonio ante la Iglesia Católica. Que no es tan fácil, que no es tan fácil. Muy de complicado hacer. anular un matrimonio. Bueno, algunos con los que personas a las que ella le ha contado, para ella fue una gran frustración no poder continuar con su matrimonio. Sin embargo, tienen una buena relación. Él la sigue viendo. Hace poco la fue a ver al Senado con su familia. Es un hombre muy particular. Un hombre que reivindica la tortura abiertamente en sus redes sociales, la tortura durante la dictadura militar. El ex marido de ella, es. que siempre decíamos jugó medio al fleje, ¿no? Porque nunca reivindicó el genocidio de la dictadura, pero tampoco nunca lo condenó. Exacto, incluso cuando ella va a declarar a un juicio en Tucumán por el operativo Independencia en el 2020, en plena pandemia, no va a declarar físicamente, sino que declara virtual. El fiscal y los querellantes todo el tiempo de la Secretaría de Derechos Humanos tratándola de llevar hacia ese lugar hasta que el juez los tuvo que parar y decirles basta. La doctora, la testigo ya contestó lo que tenía que contestar, digamos, la termina salvando el juez de tener que responder. Llegó a tener con Jorge Rafael Videla? Bueno, ella iba a la casa, ella tenía una agrupación que se llamaba Jóvenes por la Verdad, principios de los años 2000, principios también del kirchnerismo 2003-2004. Esta agrupación lo que hacía era, por ejemplo, armó una campaña para que la gente le escriba a Ricardo Cavallo, ¿se acuerdan? Marino de la ESMA, pedido por extradición a España por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, lo pidió el juez Baltasar Garzón, y ella armaba una campaña de apoyo a Cavallo para que la gente le escriba cartas de apoyo y se las lleven a la cárcel a España. Y así lo hicieron. Y además hacían visitas a la casa de Videla. Llevaban jóvenes a hablar con Videla sobre los 70, la política, las decisiones que había tomado, le preguntaban de todo. Y una impresión que ella se lleva de Videla, que pude reconstruir de primera mano por gente que la escuchó decirlo, es que se llevó la impresión de un hombre que le pareció muy bueno, muy correcto, muy honesto, pero muy ingenuo. O sea, el dictador de la Argentina, digamos, el más temido, si querés. Sanguinaria, ¿no? Ingenuo, le Alegre, parece a Victoria Villarroel. Recontra recomendado La General, a gran laburo de Emilia Delfino, lindo tenerte acá. Nos volvemos a encontrar domingo que viene, si Dios quiere, porque uno propone, viste, me puse muy Villarroel, uno propone y Dios dispone. Día del amigo. Dios dispone. Día del amigo, sí.